¿Qué lo que, gente? Ya estamos aquí en Vivola, Rumble in the Jungle Norte, volumen 2, semana número 3. Me acompaña aquí Saki Sakura. ¿Cómo estás, Saki Sakura? ¿Cómo te sientes esta noche? Bien. Muy emocionada para estar aquí. I'm really hyped to see some really awesome action, especially from Latin America. I actually usually don't get to see too many competitors from that region, so I'm going to be really excited to see them tonight. Yeah. Bueno, vamos a ver, señores, los muchachos que su pelea es para stream, por favor, quiero que entren a la sala, pero vamos a comenzar inmediatamente con la primera pelea que tengo ya aquí en la sala, que es Gaiden contra Tess McCoy. Vamos a ver cómo le va a Gaiden de Digital Gaming contra Tess McCoy. Primera pelea, los muchachos haciendo su checking inmediatamente en Smash GG para que no le den DQ. Y lo que su pelea es para stream, por favor, entrar a la sala para que vayamos tirando esas peleitas por ahí. Iniciamos. Tess McCoy versus Gaiden. So I'm actually familiar with Tess McCoy. I've actually got to see her play in numerous of tournaments that I've hosted. A really good katana, I believe, as well. And I think she's also a Melina player. Ajá. Ella juega Melina y juega Jay también. O sea, juega varios personajes, realmente juega muy bien con los Sedenians. Los Sedenians. Y ahí va a por Milena. La semana pasada igualmente tiró a Milena en la primera, luego tuvo que cambiar. Y aquí se va nuevamente con Milena contra Gaiden con su Jax. Un Jax muy bueno. Digital Gaming Gaiden. Y vamos a ver qué tal le va a Paola. Yeah, with Melina, it's a nice choice to actually start off, play around with the games that you have available to yourself. I can see why she would try to go for Melina. This is not a bad matchup just because of Melina's movement in the game. But I do know that with Jax's strings and buttons, it can be definitely a pressurized situation. And there we go, that's a full punish. Yeah, that Jax, man, ese mix de Jax, señor, es peligroso. Ahí tiene que cuidarse inmediatamente haciendo daño. Gaiden de Digital Gaming, cuidado. Vamos a intentar abrir nuevamente y a buscar alcanzar ahí los proyectiles. Intentando abrir Tess McCoy, buenos bloqueos. Otra vez tratando de entrar con ese mid. Oh, mira cómo camina hacia atrás y entra. Excelente chimichanga en el medio de la pantalla. Como feo agrio. 40% de descuento. Y en problemas, Paola, ahora mismo. Yeah, not a chance to punish that, but this is going to allow Gaiden to stay, to keep Tess in the corner. Really good stuff there with the keeping up of the pressure. Very well aware of the matchup, too. Yeah. Excelente entrada ahí con el neutral jump. Vamos a ver. Oh, buscaba el down 2. Dropeó el combo, pero sí ahora oportunidad. No confirma. No confirma un poco de lag. Yo, what the fuck? It's lagging. Why? No, like this. Not like this. Yo, please, then arrest the servers. Not today. No, not today, please. Ya hubo un día que tuve que cancelar y moverlo al jueves porque los servidores estaban abajo. Espero que hoy no me pase eso. Pero bueno, ahí con toda la ventaja ahora mismo Gaiden rodando hacia atrás. Paola, los proyectiles de Gaiden de Digital Gaming tiene toda la ventaja del mundo. Y sí, señores, se lleva la primera. Se la lleva Gaiden 1-0 por encima de Tess McCoy. Yeah, yo creo que Tess tiene que cambiarse para algo como Kitana or Jade. This is one thing about with Melina is that if you're very aware of what you can do in the matchup and what you can punish, you won't be able to let her get away with like the size, for example. We saw that Gaiden was actually able to duck the first sai and close in on that gap. That's really big for this matchup. Also to punishing not only the ball rolls, but a couple of the stagger frames that Tess was trying to do. So yeah, yo creo que el cambio tiene que ser. Y Sindel no es tan malo tampoco en este matchup. No, Sindel es buenísima en el juego. O sea que excelente el cambio de Tess McCoy. Vamos a ver cómo le va contra Gaiden, que entró caliente con ese Jax. Y recordando a los muchachos que hagan su checking para que el Smash GG no le dé DQ feamente. Y lo que su pelea es para stream, por favor, y entrando a la sala. Y vámonos con más acción entre Tess McCoy y Gaiden. Digital Gaming versus Blue The Alliance. Okay, so aquí we're going to see Tess McCoy try to go for the air, has hair flip on deck as well. Nice forward 4 stagger to go into the throw. Cuidadito, los gritos ahora mismo con la ventaja Tess McCoy. Los disparos de parte de Gaiden tratando de abrir los cabellos. No, eso se castiga, that's un safe move. Cuidado ahí con ese negativo que lo va a pagar caro. 28% de daño y presión en el corner. Los cabellos otra vez. Oh, yo, crazy. Again, no, don't do that shit. No, that's unsafe and good. Oh,
combo feo, agro, 41% de descuento. Gaiden haciéndole mucho daño. No. Too unsafe. She played too unsafe in this round. Yeah, and not only that, she missed a perfect opportunity to make a very good comeback there. But it's okay. We're going to go into the second round, start off with the forward 4 and actually catch Gaiden. Oh, looking for the actual unblockable. That does do a bit of 10 damage, but we're going to keep this pressure in the corner right now. Backs it up. Tries to get some space. That is a punish. You don't want to ever try to go for that low off of the forward 4 string. Better to end with the upward spear. Bueno, lo tiene ahí, señor, excelente. Y la gente que no están preguntando por gente en el chat, usted hace su check en Smash GG y si el otro no llegó, Smash GG le dará DQ. Así que no se preocupen, preocúpense por ustedes. Y no pregunten de que por aquí está fulano. No. Entra Smash GG a tu check-in. Si él no hizo check-in o te habló por ahí, Smash GG le va a dar DQ, así que tú tranquilo. Vamos a ver, señores. Activo Gaiden. Activo Gaiden. Y con toda la ventaja del mundo ahora mismo en problemas. Tess McCoy. Oh, no pudo entrar en GG. Oh my God. It's so fast right now. Saki. It's going so fast. Gaiden is playing so well right now. I'm really impressed with just how they're like playing the matchup. Tess had such a good opportunity in some instances, but it could be from either lag or from just being nervous on stream. A couple of those opportunities were just missed, and that's really big in this matchup too, is that Sindel has those high strings. Jax can mash out of it. He can press a button and actually causar muchos problemas para Tess en este matchup. Sí, vamos a ir con Kitana ahora, creo que y recuerden, señores, hacer su check-in. No me pregunten en el chat, ¿y cuándo está fulano? Haz tu check-in y tranquilo, bro. Le da la mesolente, está todo, mi hermano. Vamos a comprarte uno, Razangul de los míos. Activo, el gatillero de los míos también. Yo, señores, su check-in tranquilo. Sí, los que van en vivo por stream no tienen que hacer check-in, pero luego que juegan su pelea de stream, sus siguientes peleas sí tienen que hacer check-in. That's it, gatillero clásico, normal. Esa la sabemos. Vamos a esto, señores. Vamos a esto. Esto va a ser en otro juego, quizá el último para Gaiden, si puede ganar. Tess tiene que ganar este set para estar vivo todavía en este winner side of the bracket. Exactamente, tiene que obligatoriamente tratar de ganar Tess McCoy porque tiene problemas con este ya te de wake up. Por el full combo, no, pero ¿cómo dropea las oportunidades de hacer daño? Tiene que tratar de confirmar sus combos y no perder oportunidades. Yo, mi hermano Lester from Rusia. What's going on, bro? La familia. Gracias por la suscripción. 10 meses activo con la family. Los abanicos de parte de Tess. Tiene la ventaja ahora mismo. Vamos a ver el rol hacia atrás. Pero ahí entra Kellyn. Que tiene Fatal No. Viene como feo. Vamos a ver a confirmar con Fatal No. Se va por el combo normal. Tiene los brazos prendidos. 30% de daño. Tienes proyectiles. Tiene un troll peligroso. Oh, no. Intentaba hacer el flawless. Ah, no. GG's. Oh, no. It's alive. Oh, bruh. That was very much of a scramble between these two, but we definitely see Tess trying to stay alive here. Let's see if the second round, this is potential set point for Gaiden. Beautiful punish here and starts up the pressure, but Tess responding just nicely with that counter hit. Bueno, sí, señores, vamos a ver Gaiden, otra entrada más, la tiene en la esquina como le gusta a Jax. Quería entrar con el low interrumpido por Tess McCoy, buscando el anti-breakaway ahí. Intenta entrar otra vez. Buenos bloqueos. Flawless de parte de Gaiden. Really good one. La confirmación. Ven acá. En la cabeza. Te tenemos. Toma. 30 de daño. Oh my goodness. Crouching blow con el throw. Y Jax, señores, drenando a Kitana. GG. Oh, he dropped it. Ah, pues GG. Dios mío. 3-0, Pao. Yeah, that match was really well done by both players, but Gaiden just coming out on top. It just goes to show you have to make sure when you get your opportunity, hit confirms are very important in this game. You want to make sure you get all of that damage and not miss a single beat on that. Yeah. El problema ahí es que Jax de Gaiden entró súper caliente con los flawless blocks, haciendo punish muy bien en los gaps. El muchacho está tirando cremula. Y bueno, vámonos a la siguiente pelea que tenemos para stream. Vamos a ver quién está en la sala. Tenemos pelea para stream de Dorian versus Hunter. Si Dorian está ahí o Hunter, que está el pool número 1. Vamos a ver quién está aquí. Está ahí Scorpion, Takura Jules, Hikochan. ¿Hikochan con quién es que va? Hikochan creo que sí, su pelea es en stream. Vamos a ver con quién es que va Hikochan.
Vamos a ver. Full number 3. Hikochan con gatillero. Ok, vámonos con Hikochan versus gatillero Kof, que es la siguiente pelea. Recuerden los muchachos seguir jugando su pelea, haciendo su checking. Vámonos con boss gatillero versus Hikochan. Pelea con el level de la NASA ahora mismo. A ver quién gana. Dark Legacy versus Brotherhood Shadow. So these players, they play which characters? Gatillero play Kun Lao, Johnny Cage, and 19 Okay. Hikochan plays Scorpion. Hikochan is from Nicaragua and Gatillero is from Mexico. Okay. All right, that's Yeah. gonna be interesting to see between these two then for sure. Not too sure if I'm a fan of the Scorpion, but that's a I'm not a fan of the Scorpion, but I'm not a fan of the Scorpion, but sometimes I like to see Scorpion players like MK Javier MK, kaiserlsama, Avirx. These people play Scorpion really good, and I enjoy that. But I don't like play versus Scorpion. I don't like it. No me gusta en realidad. Pero bueno, vámonos con Nicaragua versus México. Y se va inmediatamente con un personaje que es uno de los personajes más usados en México. Kun Lao. A la gente de México le gusta muchísimo Kun Lao Saki Sakura. De verdad que sí. Lo creo porque en ESL las veces que yo he jugado, especially I think for ESL West, yo he visto muchos Kun Lao que vienen de México y son buenísimos. Like they're amazing. They play this character like so perfectly, the way he's meant to be played. So very, very nice to see how Gatiero is going to come out on top with this one. And then Hikochan. Yeah, Hikochan. Chang, yeah. Nicaragua versus México, señores. Rumble in the Jungle Norte, volumen 2, semana número 3. A ver quiénes van a ser los clasificados de esta semana. Es por el sombrero, dice Eupi, que lo usan. Sorry, good volunteer. Bueno, vamos a ver. Llegamos con Cabal en ese Cabal de Nicaragua representando Dark Legacy, el level de la NASA. Cuidado que iba a enganchar, pero el breakaway en el momento preciso. Los down 3 de Kun Lao. Intenta entrar ahí con ese mid de gatillero. Los sombreros. Iba a buscar el teleport. Cuidado. Cubrimos en el aire otra vez el salto hacia atrás. Hikochan no lo quiere dejar entrar y con toda la ventaja ahora mismo Saki Sakura, el player de Nicaragua. Yeah, this is actually interesting because this is looks like it's upgraded Cabal and already keeping up. Look at this damage, 33%. That is insane for this character. Tries to stop Kun Lao from jumping, but Gatiero is going to start up this pressure, hopefully to make this comeback. Has the Order of the Lotus just okay. Okay, Kombat is coming. What's going on? It's coming, Gatillero con el comeback. Saki Sakura le acaba de robar del bolsillo todo el dinero a Hikochan. Brotherhood Shadow, Gatillero, México en la casa. Dice, manito, se te va a drenar toda la vida, comeback y yeah. Oh my gosh. Robality. Yo, Killer Fern, gracias por la suscripción. Oh my goodness. Okay, tried to stagger there, was getting that second hit. Gatillero trying to get the Z hat out, but beautiful intro from Hikochan. Bueno, vamos a ver. Yeah, this is a trade that is in favor de Hikochan. Por lo menos, he has the knockdown. Tries to use a down 4 to get the anti-air. Okay, here we go. Beautiful. Gonna get the extra damage for 32%. Really nice use of the down 2 ender. Yo, no more para blow por combat. Sí, Joe. Tiene que hacer algo aquí, Gatillero. Bueno, consigue una entrada, lo tiene en la esquina como le gusta. Buscaba. Savage down 2. Joe, Savage down 2 confirma. Cancela. Gatillero está prendido. Se prendió el gatillo y. Pero Gatillero llegó. Pero. Se prendió el tipo. Dice Cyrus Payne de que, pero en el pool 2 nadie hizo checking. Bueno, si no hicieron checking, tanto de Q Billy. La gente tiene que hacer checking. I will say this is actually one of 2 variations that
most people don't lab with Kung Lao. It's the Order of Lotus, which is what we're seeing Gatiero use a lot with the cancels and the buzzsaw. And Gatiero is just on top of it, really clutch to actually not let health determine whether or not that's a win or lose factor. And Hikochang, still staying with Cabal, has to be a little more careful. Gatiero's coming out on top with the clutch factor and sealing the deal, regardless if they have Fatal Blow or not. Yeah. Sin tener Fatal Blow, como quiera pudo ahí, ¿verdad? Conseguir la victoria del gatillero. Y de verdad que fuerte el muchacho, el gatillo. Bueno, vamos a ver, señores, cómo va esto. Seguimos con la pelea. Intentando entrar ahí el salto. I see Hikochan is como no tiene mucha paciencia for some of those strings and tries to press in between. Yeah, that's the problem. Trying to read maybe the Z hat or something. Sometimes you need to block. Yeah, sometimes you need to block. Oh, down to crouching blow. Y viene otra vez. Oh, mi hermano Jay Dexter regalando 10 suscripciones en el canal para toda la familia. Jay Dexter, mi hermano, muchísimas gracias por el regalo de suscripciones. Esta es la semana número 3, estamos en los pool. Jay Dexter, activo, vi. Gracias, manito. Cuidado. Buscando la entrada ahí, el down one. Hey. Oh, my God. Yeah, not able to catch Kung Lao with that down 4, and that is definitely something that Hikochan's trying to avoid, to try to stop Gatiero to get the momentum in the air. Goes for the Z hat here. Nice with Hikochan trying to stay on the defense, but gets opened up into the Fatal Blow. Wow. Bueno, señores. Agrio aquí. Y señores, es que Gatillero no quiere perder una mano, Saki. Gatillero no quiere perder una mano. Va a buscar esa victoria sí o sí, señores. Otra vez le roba ahí a Hikochan. Se le lleva esa primera ronda. Esto está 1-0 y con toda la ventaja Gatillero. Excelente teleport. El back throw. Pila de trompa en la cara. Puño medio. 1-1. Ven acá, no mandash. La confirmación de Cabal es muy buena. Va a buscar otra vez la presión. Bueno. So then down one right there. Oh, wow. A flawless block there. The Gatiero tries to continue. Not going to be able to wake up punish, but does get the grab out. Okay. Yeah, Gatiero knows that there is going to be a trade that's not in his favor. So just playing it patient right now. Okay, wins the air. Oh, Jimmy Changas. Yo, the Jimmy's. Otra confirmación de Gatillero. Y aquí es donde Hikochan tiene que dejar de presionar botones. Tiene que bloquear, pero no, excelente entrada. Él lo tiene para matar con Fatal Blow. Excelentísima confirmación. Y se va a llevar esta ronda, señores. Vamos a ver, excelente. Ahí Hikochan aún está vivo. Buena confirmación con el Fatal. Para llevarse la ronda. Por poco estuvo cerca el Gatillero de matarlo ya. De ponerse arriba 2-0. Pero Hikochan sigue con vida y podría empatar esto 1-1. Saque Sakura. Yeah, and a really nice way to go for it. There is a bit of a trade there on the air attack. Hikochan trying to come out and get some form of opening. Gatiero opening. Oh! Yo, what is going on? Yo, I don't know what's going on right now. No sé qué está pasando. Pero tienen que hacer algo. Ahora mismo, igualmente, sin saber lo que está pasando, quien tiene la ventaja es Hikochan. Gatillero intentando abrir. Down 3. Down 3 otra vez. Se come el sombrero, pero tiene que dejar de saltar Gatillero porque le está ganando siempre en el aire Cabal y la confirmación de Hiko Dark Legacy. Dice, flawless block game. Wow. Ok. La cabeza, otra vez quiere conseguir el combat. Aquí Gatillero, lo confirmó. Yo, y aquí viene, señores, la presión. Cerrado, pero con más vida Hikochan. No se puede desesperar Hikochan. Down one. Y el proyectil, buenísima. Buenísimo, my goodness. That down one, actually reading the teleport, baiting it out with the projectile, and then just using the down one to get the hit confirm was so smart there from Hikochan. We are right now tied between the two. Yeah. Bueno, señores, Agrio, Hikochan dice que 1-1, que no va a ser tan fácil para eliminar al jugador de Dark Legacy, Nicaragua, representando a Nicaragua, Hiko. Vamos a ver qué puede hacer aquí. Están jugando muy bien los dos.
tanto Gatillero como Hikochan hizo algunos ajustes aquí para poder bloquear, tener un poquito más de paciencia. Y todo el tiempo en el aire le ganó el Earth to Earth, saltando hacia atrás con ese gancho de cabal. Que hay que tener cuidado. Un poco apresurado Gatillero al querer entrar con el dive kick y el salto hacia adelante. Y fue interrumpido más de 4 veces con ese salto hacia atrás y el gancho de cabal. Pero vamos a ver qué ajustes hacen los jugadores ahora para seguir con más acción en este Rumble in the Jungle. Dice Griego, dile a tu amiga que me salude. Saluda a Griego, Saki. Hola, Griego. ¿Cómo estás? Espero que están teniendo una buena noche. Y volvemos para atrás en el match. Yeah. Oh, okay. Does get an armor break. Not going to go for the full amp to get the crushing blow. And here we go. Tries to jump in. Still able to open up Gatiero with this damage. Oh, but puts himself in the corner right now. And that down 3 is going to stop Hikochan from getting through. Bueno. Okay. Oh, when's the air terror? Not going to be able to confirm. Oh, the down 2 whips and gets the hit confirm. Oh my God. Señores, toda la ventaja. Pegadita, los dos tuparanlo. Vamos a ver, puño medio. ¡No! Interrupción buenísima de Hikochan. Dice, no me amaguen la cara. Don't do that shit. Que esto se castiga. La interrupción en el momento exacto y la reacción rápida para poder hacerle punish a eso de Hikochan le da la victoria, señores. El salto. Gatillero en problemas ahora. Hikochan se ve súper adaptado. Saki Sakura. Y está jugando mucho mejor que Gatillero ahora mismo. El back one, bueno, los bloqueos. Se va por el globo el Gatillero. Los puñitos de Edman en la cara de Kellyn. Y ahora con la ventaja el gatillo. Vamos a ver. Otra vez el sombrero ahí, el salto hacia atrás con el gancho, los proyectiles desde el aire. Yeah, Hikochan trying to read those teleports, but Gatiero using the jump 2 on the teleport to stop Hikochan from pressing a button. But Hikochan has the opening right now. Gonna probably get a damage. Not too sure what the idea is with the 2. And there goes the breakaway. Bueno, vamos a ver. ¡Oh! Está roto. Mira que lo mata con falta. Yeah, it's already dead. 2-1. Se va arriba Hikochan. Se va arriba Hikochan, señores, metiendo en problemas al Gatillero. Wow. Excelente. So, yeah, Hikochan ha enseñado una carta in this like match is the fact that they're able to actually punish the actual like orbs or the spiritual energy of Kung Lao. So that is huge for Hikochan as they just found that card there to help with the matchup. Yeah. Bueno, Hikochan adaptado, como te dije, jugando mucho mejor. Tiene que tener cuidado aquí. Tiene que tener cuidado aquí, señores, el gatillo, porque se le acaban de ir arriba en el marcador 2-1. Y está caliente el cabale. Hikochan y el gatillo. Adriano no va a jugar, según vi en el chat, porque está trabajando. Entonces le voy a dar DQ aquí para avanzar los brackets. Creo que fue lo que leí, ¿verdad? Me confirman igualmente por ahí por el chat, pero creo que fue eso. Si no es así, le daría hacia atrás, pero creo que Adriano no va a poder jugar por el trabajo. Fue así, ¿verdad, Adriano? Estamos 2-1 con Hikochan a frente. Has the potential to seal the deal here in this next match, but let's see if Gatiero can stay alive. Is still sticking with the same variation on Kung Lao. Hasn't been playing bad at all. It's just Hikochan's opening up and getting the damage needed for this matchup. Yeah. Bueno, vamos a ver, señores, cómo sigue la pelea. Muchísimas gracias, mi hermano Yamil Poe, suscrito 25 meses con la familia real de 1 de 2. El maestro Pokémon llegó a la casa. Cuidado. Hikochan ahora con desventaja de vida intenta abrir, consigue la apertura. Viene full combo. Cuidadito. Okay. Back one, hacia arriba. Ven acá, el back throw, los puñitos de Hitman en la cara y quiere empatar esto 2-2. El gatillo. El roll, muy bueno, pero la apertura. Con esos puños, con el Wing Chun, señores. Kung Lao, la victoria en esta ronda para el gatillero. Yeah, really good stuff there from Gatiero. Sealing the deal, keeping Hikochan in the corner, using another back throw. Jumping in the corner to just go ahead for that back throw. Brings it up, here goes the combo. Gonna get the extension on that extra damage. Tries to go for the down 3. Ooh. Oh, the short hop is not going to work as the roll is actually going to punish that. And we're going to see Hikochan
Go for the throw, tries to back it up to see if we can get a jump in there. Tries to jump in, opens it up on that second hit. Oh try my to God. open it once again, opening up Gatiero with that jump in, getting the jump in kick. Bueno, vamos a ver, gatillero, Hikochan con fatal blow, tiene que cuidarse, una entrada de Hikochan puede llevarse esta victoria. ¡Oh, Dai! Sin miedo, sabiendo que es un golpe negativo, gorro seca, otro gorro en la cara. ¡Oh, que solo! Yo, what is this? 2-2, no vamos al juego número 5, señores. ¿En serio reaccionó el gatillero con eso o no? No sé. I need to see that again, espérate. Yo, somebody clicked that. I don't know. That's not a fucking reaction. He do that shit random and shit. I don't know. Then, like, I'm still trying to piece together. I know that with Kung Lao's jump kick or dive kick, I know it can armor break. But the thing is Cabal's fatal blow just runs across the screen. So how did it not catch is my question. Oh my God. Cabal. Yeah, I don't know. Yo, Cubano tiene que hacer checking, el cubano. Wow, pero qué pelea, señores. Qué agrio ahí lo que acaba de hacer el gatillero. All right, this is our first game 5 of the night too. Yeah. Really exciting matches happening. I'm very stunned at just the back and forth between these two that are happening. Round 1. Bueno, vamos a ver, señor, increíble la pelea que están dando. Down Legacy versus Brotherhood Shadow, México versus Nicaragua, por aquí por donde el hype es real, la familia. Uf. El breakaway inmediato, ahí no quería daño, el gatillero. Hikochan consigue ahí el throw, escape fallido, así que el otro forward throw puede ser con crouching blow y mucho daño. Tiene que cuidarse el gatillo. Vamos a ver. Cierra desde el aire, proyectiles, gatillero echándose atrás y otra vez Taki le ganan el rear to rear con ese salto hacia atrás. Y ese gancho, tiene que tener cuidado gatillero, Saki. Yeah, that hook is like definitely sealing the deal for Gatiero and getting opened up like this. And Hikochan backing up just a little bit, using the projectile to seal that one. I think Gatiero was trying to flawless block, but unfortunately mistimed it. Yeah. No lo hizo a tiempo ahí, no. Perdió el timing y Hikochan, señores, que perdió esa primera pelea con unos robos de gatillero, llevó esto al juego número 5. Y vamos a ver. Hola, Curry Cloud, ¿cómo estás? Cuidado el power throw para que te raque la espalda con el sombrero de Kung Lao. Okay. Va a intentar entrar otra vez. El salto. Saki, ¿crees que esto se vaya al final round? No, otra vez interrumpe. Lo está leyendo. La lectura es excelente de parte de Hikochan. Enganchado. 34% de daño. El throw. Oh, crunchy blow. Yeah, he's already dead. The team is dead. Oh, has a little bit of Oh, damage. GG's. Oh, the team has Oh, okay. Down Legacy in the house. Y ahí está el French y luego el T-Bag. 3-2, Hikochan, señores. Ah, pero te guillaste. El hype es real, señores. Muy bien jugado por Hikochan. Excelentes T-Bag, preciosos, perfectos, ejecutados de una forma increíble. Wow. So I felt like maybe Hikochan had the potential to take it final round, but once, Gatiero. But once Hikochan actually opened up Gatiero, that's where it all went downhill. That opening, the damage, and then on top of that, had the throw crushing blow loaded. That was crazy. That's really crazy. Yo, quiero saber, ahora la pelea que va, creo que, déjame ver cuál es la siguiente pelea que va para stream, para que sigan avanzando los brackets. Si alguien tiene el teléfono de Yadriel y el PUM, por favor dígale a Yadriel que tiene que ir entrando a la sala si va a jugar o que me notifique si va a jugar o no. Porque la siguiente pelea sería entonces Dorian contra Hunter. Necesito a Hunter, aquí está Hunter. Dorian que me diga si va a jugar o no, porque no lo veo en la sala a Dorian. Es la pelea que me está trazando el pool número 1, porque es de las primeras peleas. Tengo que tirar esta pelea sí o sí. El gatillero que me informe si Dorian va a jugar o no, porque tiene que sí o sí entrar. Recuerden también Dorian y gatillero que no pueden jugar en la misma consola, porque entonces si le toca jugar al mismo tiempo, van a trazar el torneo. Perfecto. Bueno, mientras estamos esperando que entre Dorian a la sala, recuerden que todo esto es gracias a Console Gaming League CGL, que es el sponsor número 1 de este evento. Ahí les dejo los links en el chat. Pueden usar el comando CGL para
visitar nuestro sponsor oficial con el premio de $250 de este Rumble in the Jungle Norte Volumen 2. También, como siempre, trabajando con los diseños, los gráficos de Top 7 Game, mi hermano Gu, Geo Florentino, siempre activo con la familia, que es de los sponsors oficiales de Top 7 Game completamente. CGL, el Gu, Top 7 Games, la familia. B, cuéntamelo, Saki. Pues ya veo en el chat que Ander dice, mándame un saludo, buenas noches, espero que todos están bien, espero que todos están divirtiendo el show esta noche. I'm not doing Spanish just because I want to make sure I give my 100% for all of these players, but trust me, the Spanglish, as we call it in Florida, is coming out. Claro. Bueno, vamos a ver si entra. Un poquito de la boricua saliendo esta noche, at some point. Claro, claro. Estoy esperando simplemente el gatillo, por favor, que entre rápidamente a la sala para que veamos esta pelea. No sabemos si Gatillero va a jugar con Sub-Zero o con... O sea, Dorian va a jugar con Sub-Zero o Kung Lao. Dorian usa también a Kung Lao. No sé con qué personaje le va a jugar a Hunter. Y como dije, si alguien tiene el contacto de Yarwell, que le vaya diciendo si va a jugar o no, para que me diga si no darle DQ. Porque no he visto a Yarwell y también le toca en stream. Ya su pelea le va a tocar en stream. Luego de esta pelea, señores, las personas que no están o que no han estado presentes, que no han hablado en el chat, que no lo veo en la sala y van en stream o que no han hecho su check-in, SMG le va a seguir dando DQ a todos. Así que vamos a esto. Yo creo que if I haven't seen Dorian, I definitely have fought him because the name is familiar and I remember the Sub-Zero. Vamos a ver si entra Hunter. Ya entró ahí Dorian sin problema. Vamos a ver. Amor y paz, dice Hikochan. Se tiró crema. Tuvo muy buena esa pelea, Hiko, bro. Tuvo dura, tuvo rota, sin duda alguna. Entonces, vámonos aquí con esta peleita. Dorian versus Hunter. Creo que Hunter es de México también, igual que Dorian. Sí, exacto. Los dos son mexicanos. Vámonos con Dorian. Aaron Black. Oh, Aaron Black? Yeah. And Hunter. Okay. I don't see this matchup often. I feel like with Aaron Black shouldn't be too much of a problem if you have Scud Shot, and that kind of eliminates a little bit of the Z hat. Not the Z hat, but the horizontal hat. But we'll definitely see. And Dorian on Kung Lao. Yeah, Dorian Kung Lao. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, señores. Hunter versus Dorian. Mexicanos. Hunter con su Aaron Black. Cuidado ahí. Starts up the dial string. Okay, there we go. Punishes that up 3. That's actually a really hard up 3 to punish. And he gets flipped. He moved. Okay. Oh, wait up buttons. Wait up buttons. Vámonos con la confirmación. Excelentísima. Algo Rosetta para la presión. Consigue la entrada. Ahí lo tiene y ya se emparejó esto rápido, Saki. Yeah, the health is already tied up, but Dorian actually opening up right now on Hunter. Yeah. Oh, but still enough to get maybe a chip at some point. There we go. The air to air. Yep. He win the air con el die kit, señores, y vamos a ver qué tal pasa. Okay, gets the forward 2. Tries to use the rifle, but Dorian breaks away just in time. Oh, anti-breaker. Esto va a doler. 41% de descuento. El die kit de anti-breakaway, cuidado. El salto otra vez, el down 3. Va a buscar los cachazos, no intenta entrar con los puños. Cachazo time. Oh, slide repeal. Buscando conseguir la victoria. Wake up Paros, no confirmó. Otra entrada más, no confirma, no interrumpe aquí Hunter. Y mira que ya vio a Hiko interrumpiendo eso, exacto. Y no, se la lleva Dorian 1-0 por encima de Hunter. Wow. Yeah, Hunter let that Z-hat flow, and what I really liked from Dorian is that there was a sort of hold on the guidance, the spiritual guidance, and just using a button, his stand 2, to just basically test the waters as to if Hunter's reacting or not. So definitely Dorian's aware that Hunter's trying to react but not really able to.
So Hunter may need to adjust here. Also, those forward twos, while they're doing really well and catching some of the the wake up jumps, the minute that Dorian does a delayed on the wake up and goes for a wake up button, that's where Hunter's getting messed up on. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta pelea, señores. Dejo ahí a Saki comentando de un segundito. Vamos a hacer algo aquí y ya vuelvo. Okay. Round 1, fight. And here we go. Hunter's still on Aaron Black right now. Getting opened up after the jump in. And this is going to be a really nice hit confirm. Okay. And here we go. This is a nice attack right now. Beautiful flawless block attack here from Hunter. Gonna keep this combo going, gonna set up an acid. Another flawless block attack. Looking beautiful. And here we go. Keeping it simple. Gonna get the hard knock. Using the cancel to do this wake up on, to actually wake up with the grab. Okay, and a really nice down 3 into the forward 2. Seal the deal. Wow. Round 2, fight. Okay, trying to use scud shots to probably win the air-to-air, but that's not going to work here today. Does get the hit confirmed for Dorian, but Hunter responding accordingly, using the 4-2, again canceling in the middle of the string. This is actually so hard there with that cancel. Bueno, ¿cómo va esto? Hunter, pero aquí en la esquina, Saki. Hoy intentaba interrumpir con el down 4. No llegó a interrumpir. Igualmente sale de la esquina, otra vez lo abren. Y es que bloquea el primer golpe, pero suelta el R2. ¿Por qué suelta el bloqueo? I think Hunter's trying to read it as a stagger, but it's like you said, there's 2 hits in that string, so you have to keep blocking after that jump in. Yeah. Bueno, vamos a ver, señores, cuidadito ahí. Otra vez tratando de entrar con ese sombrero. Interrumpe. Ahora sí pudo interrumpir con el down 4. Consigue el throw que va a hacer mucho daño. Le pisan. Toma esa dinamita. Agárrate de ahí. Que se agarre el sombrero. Aaron Black dice: cuidado. Sacamos el rifle para hacer shift damage del teleport. No interrumpe el teleport ni con down 1 ni con down 2. Deja que Gatillero haga su juego. Aquí Dorian que diga. El salto. Intentamos entrar con los puños. Lo tiene. Ok, full combo, down 2. Pero qué excelente. Oh, qué excelente conversión. Y en ningún momento rompió o hizo breakaway Gatillero. Y le hicieron mucho daño. Pero aquí tenemos fatal. Y esto podría acabarse. Yep, ahí está. He's already dead. Se murió, loco. I saw the attempt. I feel like if maybe... Oh, he's alive. Oh, wait, no. Still alive. Okay, down 4. He's dead. Oh, Gatillero. O sea, Dorian, yo, bro, why you don't do the down 1 or down 2 to the teleport? You need to do that, bro. Brutality se va arriba. Dorian, señores, 2-0 por encima de Hunter. Yo, Saki, ahí hubiese podido conseguir la victoria. Ese teleport se vio súper claro. Y tenía la oportunidad de meter un down 1 o meter un down 2 crouching blow ahí, pero no pudo. So I think lo que pasó ahí fue que Hunter pensó que el Venom iba salir para adelante, like they would have been able to chip out. But I will catch chip damage, yeah. Yeah, I think that was like a miscalculation because the teleport, you're not on the ground. You don't really, especially if you're going for the grab, it's still considered like a jump in a sense. It's not a full teleport like Scarlet or Raiden's that it's still on the ground. Kung Lao is jumping up, so that would not have been a chip damage situation until Dorian actually fell on the floor. So I think that's what happened for Hunter and didn't bother to try the down 1 or the down 2. Bueno, vamos a ver, pero no pudo ahí llevarse la victoria, señores. Esto está 2-0 arriba. Dorian se está tirando cremola por aquí por la familia de los míos. Sean todos bienvenidos, señores. Johnny activo en el chat, mi hermano Adriano, Bigen, Andrés Rivas, la gente de Milano Bulto, Kurai activo también en el chat. Saludos para todos. Mi hermano Jay Dexter dice: ¿está roto el Spanglish? Go Beyond. Yeah. Oh, cuidado, vamos a ver, señores. Los saltos, el puño medio. Oh, la conversión de parte de Dorian. Cancela, quería entrar, pero lo interrumpe. Oh, Dorian tiene toda la ventaja y quiere ponerse para no estar cerca de eliminar, de mandar hacia el loser a Hunter. Tenga esa dinamita, agárrese de ahí.
Dice Gonzalo, bendiciones para ti también, mi hermano González. Se la lleva Dorian y este Smash Point. Saque Sakura. Yeah, Hunter's trying to stop Dorian from jumping and actually not being able to stop it. Goes for the full slide, does force a breakaway, tries to interrupt that, but not going to be able to, and breaks away to the crushing blow. Yeah, crouching blow con el die hit. En problemas Hunter, se lo está llevando el level de la NASA de parte de Dorian, ex Dorian 420. Dice manito, yo prendí a las 4:20 y estoy prendido. Die hit. GG's. Bueno, y aquí 3-0, dice, ¿adivina qué? Fatality. Es así, esto es Mortal Kombat, manito. We need to see some blood and gore. Yeah, it's Mortal Kombat. It's no Street Fighter, it's no King of Fighters, no Guilty Gear. It's Mortal Kombat. You need to need some blood. You know, the juice, the Kool-Aid. Look at this shit. Bueno, bien jugado por los muchachos. Excelente pelea ahí entre Dorian y Hunter, pero avanza Dorian en los brackets. Déjenme yo reportar esto rápidamente. Y vamos a ver 3-0, 3-0. Hunter tuvo oportunidades de llevarse la victoria varias veces, o de llevarse por lo menos una, pero no. El gatillero, Dorian súper caliente. Vamos a ver cuál es la siguiente. Yadriel y Yarwell. Vamos a ver si Yadriel no está aquí en la sala. Voy a tener que darle DQ a Yadriel. Me voy con Tau Electronic versus Killer Fern. Tau Electronic versus Killer Fern. Yadriel al final nunca apareció. Y ya van varias peleas. O sea que... Sorry, va. DQ a nuestro hermano Yadriel, el Punky T, que al parecer está en trabajo y no va a poder jugar esta noche. Entonces vamos a darle DQ a Yadriel el Punk. Se están salvando de ese titán que es Yadriel. Así que aprovechen esta semana. Sí. Ahora tienen el chance. Sí, olvídense. Yadriel no jugó bien, no tengo que ver con eso. Yo voy a jugar y voy a meter mano. That's it. Entonces nos fuimos con Tau Electronic versus Killer Fern. Esto es Guatemala versus Honduras. Oh, wow. Yeah. Scarlet. Eso es lo bueno de Rumble in the Jungle, ¿no? Latinoamérica Sur y Norte, vemos todos estos países, todos estos jugadores, que no siempre es lo mismo, ¿no? Los torneos de Estados Unidos, ¿no? Hay que apoyar nuestros torneos de Latinoamérica, señores. Tenemos que compartir, tenemos que ver los videos, tenemos que participar, para que vean que nosotros también tenemos level de la NASA. Y ya lo hemos demostrado más de una vez, de que en Latinoamérica sí tenemos el nivel. Vámonos con Tronic versus Killer Fern. Honduras versus Guatemala. Saque Sakura. Ya vemos que Killer Fern cogió a Scarlet y Electronic cogió a Cetrion. Sí, son sus main desde el día 1 de los dos. O sea, Cetrion es el main día 1 de Tronic y Killer Fern es main Scarlet día 1 también. O sea, que están con sus personajes favoritos tirando aquí level en esta pelea, Saki. Yeah, I always find it interesting to see Scarlet players, especially day 1 Scarlet players that have been around for quite a bit. Okay, beautiful punish on that teleport there. Electronic going for the restand opportunity, but a nice counter hit there to end it with the low from Killer Fern. Yeah. Bueno, vamos a esto, señores. Déjenme reportar aquí, Hikochan le ganó el tiro 3-0. Y esto con la ventaja ahora mismo, Tronic. Pero Killer Fern tratando de hacer algo. Excelente antiaéreo. Vamos a ver cómo sigue. Oh, mira, no. Oh my goodness, the short hop getting punished. And we're going to see the full hit confirm off of the fire tornado there. He tries to go for a ground pound, but Blood Tongue stopping Cetrion from doing that. Goes for the teleport. Gets grabbed. Beautiful tech there from Killer. Ay, está close la pelea, no se sabe quién gana aquí. Está close la pelea. Oh, no, ahí ya se lo lleva. Pelea cerrada, se fue a los últimos 18 segundos y con poca vida los dos jugadores, pero se lleva la primera ronda Tau Electronic. Tau Electronic que fue top 8 la semana pasada, pero lamentablemente por cuestiones de trabajo y responsabilidades no familiares y de trabajo no pudo jugar en el top 8. Aquí tiene que otra vez hacer esa ardua labor de llegar a top 8 del lado del winner y le toca contra Killer Fern, que está jugando muy bien ahora mismo con Scarlet. Yeah, definitely interrupting some of those strings, trying to close in on the gap here. Goes for the Blood Tongue, but it's not going to come out in time, as Tronic actually going for the ground pound just in time, tries to teleport into the down 3, brings out Tornado. Killer Fern getting caught on that rock wall.
And this is where you see Cetrion just so strong right now. But Scarlet has the comeback, especially with some of these options like stubbing that jump into the full hit confirm for full 24%. Beautiful jumping again! And bringing this pressure now. Gonna play some defense here, getting hit by that last hit. Wow, vamos a ver, señores, lo tiene en la esquina. Y se la lleva a esta ronda, señores. Killer Fern demostrando que él también tiene level. Okay. Both rounds tied right now. Killer Fern closing again the gap, trying to avoid some of those zoning tools that Cetrion has. Cetrion is a full obstacle course, punishing the roll with that boulder. And Killer Fern just trying to jump everything and anything. Bueno, vamos a ver, señores, ahora mismo con la ventaja Tronic. Excelente la distancia, cómo le está manejando Killer Fern. Excelente punish, se va por el full daño. Rompió ese último golpe, el overhead. Cuidado que el siguiente puede ser crouching blow. No hace punish Tronic. Tenía la oportunidad para entrar ahí. No aprovechó, señores. Si Killer Fern quiere hacerla. Cuidadito. Overhead otra vez. Esta pelea está cerrada. Saki Sakura. Aquí no sé quién va a ganar. Están tirando. Se están cuidando muchísimo los dos. Y ahora tiene toda la ventaja Killer Fern. GG's. No, it's not dead. No restand. No, it's not dead. Ese fatal no hace mucho daño. Yeah, this scales really hard. Oh, is dead? No. No. Like 20 pixels. 40. Close to 40. Ese fatal blow escala muchísimo. Eso sí es real. Es lo que tiene Cetrion, que su fatal blow no quita muchísimo, pero igualmente se lleva la victoria a Tronic. Una pelea cerrada 1-0. Arriba Tau Electronic por encima de Killer Fern. Algo que Killer Fern está haciendo que me gusta muchísimo is the fact that when we see Killer Fern go for either like a punish or like a setup on the knockdown, there's like a poke and like basically testing the waters to see what exactly Tronic's gonna do, because Scarlet's stand 2 is a really nice button. It's very fast. And so like just testing it out and then going for the full string we saw there. I'm really liking that Killer Fern's trying to test the waters. It's just those tiny like slivers, like what we saw there with Tronic, actually able to get the hit confirm off the fatal blow and do really well in those clutch situations. But both of them are playing extremely well. Ok. Dice ahí Scorpion que cree que Radamanthys no está. Mira, que esa era la siguiente pelea que iba a jugar. Radamanthys está por ahí, que abre en el chat. Si no está luego de esta pelea en la sala, entonces sería DQ. Nuestro hermano Radamanthys, que jugó muy bien la primera semana con Kotal Khan. Esperemos que sí aparezca ahí entre la sala. Si no, la misma gente de su equipo, Dorian, Gatillero, la gente de Brotherhood Shadow, que me informen si no va a jugar. Si no va a jugar, señores, ese jugador que va contra ahí Scorpion. Para entonces darle DQ y que sigamos. Se tira crema y ya, mi hermano Tol, que es la vuelta. Cuidado, vamos a ver los proyectiles de Scarlet, más proyectiles. Cuidado que intenta entrar con la ventaja ahora mismo Killer Fern, que está jugando muy bien spacing. Consigue la entrada con el salto, la barredora. Y ese alcance de Scarlet lo está usando muy, muy bien Killer Fern. Cuidadito. Otra vez, el tentáculo a distancia. Dos jugadores que sonean, pero aquí los dos sonean y los dos tienen teleports aquí Sakura. Pero ahora mismo está manejándolo muy bien Killer Fern a Scarlet. Look at his footage. Right there, using the down 2 to get some of that damage off of the breakaway. Not gonna be able to block that low. Killer Fern's just using the range on Scarlet's normals to get in, and that's so important in this matchup, playing it really strongly by doing so. Bueno, vamos a ver, señores. Cuidadito, Gatillero. Si él no hace check-in, olvídate que le dan DQ. Si él hizo check-in, lo tiene que esperar ahí. Fatal blow, GG's. Señores, recuerden hacer su check-in. Y Dorian te está invitando a kaiserlsama. Dorian y Gatillero, por favor, loco, no atrasen el torneo. Traten de jugando play, porque si están jugando en un play van a atrasar, porque el otro quiere jugar y el otro también. Es un lío así, señores. Vamos a ver, así que kaiserlsama está invitando a Dorian, por favor jueguen, porque si no vamos a durar hasta mañana en los brackets. Y eso ya tiene ahí un rato, Vamos a ver, señores. Cuidadito. Tronic actually interrupting Killer Fern's teleport right there and actually keeping Killer Fern in the corner right here. Okay. Tries to stop the jump with the Hell's Wrath. Goes for the down 1. Nice down 3. Goes for a teleport. Gets the whiff punish because of that backdash. Really smart. Nice.
avoiding the blood tongue and going for a punish. Does a short hop to mix it up. Brings out the rock wall. A nice down one there from Killer Fern. Bueno. Vamos a ver, tiene desventaja Killer Fern, quiere ponerse 2-0, Tronic arriba, tiene toda la ventaja del mundo, tranquilamente en el piso, y sí señores, se la lleva con el tornado, 2-0, arriba Tau Electronic. Está jugando bien Killer Fern, pero ya la ventaja en el marcador, Saki, está del lado del Avatar, la mujer de los 4 elementos, señores, Setion. Eso es así, my goodness, este personaje me tiene tan mind, especially as Jade. I don't even want to imagine as Scarlet, but Killer Fern's trying, and it's a good try, believe me, but yeah, it's a good try, but you play Jade, Saki, so you say your Setion is a problem for Jade. I think Jade played really well versus Setion, or no? It depends on what you put as the loadout. You definitely can't do the normal custom Jade like Deadly Assassin and Delia's Dance with like the razors. You'd have to have like the kick at some point because there's just so much that you have to like get in. But the thing is, you're not doing as much damage as you'd like against Setion. So it's basically who gets the momentum first, who has the better round start. What really comes down to. Quien comience primero con la ventaja de vida, ya ahí tiene la ventaja, ¿no? Para ganar la pelea. O sea, que es una pelea un poquito pareja, podríamos decirlo, entonces, de los dos tirar nivel y cuidarse. Pero aquí quien comienza con la ventaja de vida es Tronic. Y vamos a ver qué puede hacer ahora mismo Killer Fern, porque está en problemas. Una pelea que va, ¿no? Lenta. Los dos no se han quitado casi vida. Se está tirando, se están cuidando muchísimo. Oh, el teleport le aparece atrás. Is the actual blow right here. So we were able to get it off. Killer Fern starting up the pressure on the kicks, but Tronic actually responding back and interrupting the pressure on those kicks. But now that glow is gone, so Jade is open to being hit by chip damage by those projectiles. Yeah. Bueno, vamos a ver, señor, lo empuja otra vez. Va a intentar entrar. Cuidadito. Tronic intentaba el antiaéreo, se le pega esa patada en la cara. El down 4. Down 1. Ahí está el tornado, me pongo morada, pero ya estaba del otro lado Tronic con el teleport. Pelea cerrada. Vamos a ver. Oh, teleport otra vez, pero no, bien bloqueado de parte de Killer Fern. Oh, esta vez lo abren con el mid. No hace mucho daño, pero consigue el restand. Los peñones volcánicos, señores. Y ese fuego que baja desde el sol. El Avatar, la mujer de los 4 elementos. Match point para Tau Electronic. Yep, and this is looking really tough right now for Killer Fern. Definitely not getting the same momentum as they were with Scarlet, but this could be a chance. Tries to use the forward 2 and staggers it instead. Goes up for purple, at least avoids the Health Wrath. Brings out razors. That glow is still getting out. Oh, missed the opportunity to punish with Nitro Kick, and I'm going for a throw here. But still, getting punished for that glow, you just can't throw it up. You have to set it up. You have to knock Setion down. Okay. Oh, no, mira el muro como le interrumpe ahí en el aire. Señores. Oh, he dropped it. Okay. No confirmó ahí para el crouching blow. Igualmente consigue los dos overhead. ¿Por qué se pone morado luego de los dos overhead cuando podía completar su combo? Entrar ahora de parte de Tronic, señores. Cuidadito, tiene la ventaja. Oh, mira cómo tira un golpe abajo para que no le dé ese proyectil y conseguir el punish. Tau Electronic, muy bien jugado. Excelente lectura. Se va a morir Killer Fern. Está en problemas. Sí, señores, con el tornado. Killer Fern hace el loser. Tau Electronic 3-0. Avanza en el winner en este marcador Tau Electronic. Y nuestro hermano Killer Fern va a tener que seguirnos remando desde el loser. Aún está vivo, podría hacerlo desde el loser. Recuerden que en este Rumble in the Jungle clasifica primero y segundo lugar. Con usted hacer top 8, aunque sea en loser, está en la tómbola de poder llegar a una gran final. No se pueden rendir nunca. Y bueno, muy bien jugado, pero ganó, ¿no? El Avatar, la mujer de los 4 elementos, la madre naturaleza. Es una de las cosas en este matchup que pudimos ver. No tenía chance de usar Delia porque la presión de tratar de hacerlo. Setion puede usar sus projectiles, like her projectiles, and able to actually get through. And Killer Fern was just not able to get in. Also, another thing, trying to throw up purple in the face of Setion, you cannot do as this matchup. You have to go for a hard knockdown, get some space,
throw up purple, and then try to punish and avoid getting caught in the vines. And we saw that there was a lot of missed opportunities to actually successfully complete that. And it's a very tough matchup. You definitely don't want to try to go for razors and deadly, like the extended strings in this matchup. You're better off going for a jaded with Delia, because Delia is an important part, but at least you can bring up your pressure and start it up. Exacto. Bueno, señores, le acabamos de dar el Q a nuestro hermano Radamanthys, no apareció nunca, así que le decimos al cubano que entre a la sala. Vamos a poner en stream la pelea de iscorpion versus el cubano. Mi hermano el cubano MK, que entre a la sala, que va a tocar contra iscorpion. Una pelea importantísima, porque luego de esa pelea va a la pelea antes de Top 8 y están los dos en winner, así que nuestro hermano el cubano, por favor, que entre a la sala. Los otros muchachos en loser, por favor, que sigan avanzando sus peleas. El gatillero y Flowgan, no sé si Flowgan va a jugar o no, pero gatillero ya hizo checking, por lo cual a Flowgan le van a dar real DQ. A ver si Flowgan fue DQ en el arriba, porque si fue DQ arriba, se le va a dar DQ aquí abajo. Vamos a ver. Vamos a ver, estoy revisando. Nuestro hermano cubano, por favor, que entre a la sala. No, pero Flowgan sí jugó en el winner. Le ganaron 3-0, pero que diga si va a jugar aquí en el loser, porque no ha hecho checking. Y le van a dar DQ automáticamente el Smash GG. Vamos a ver si entró el cubano por aquí. Aquí está el cubano. El cubano que juega con Giras, juega con Erron Black y también podría jugar con Baraka. Contra iscorpion, que es una de las mejores Jackie de México. Y también Sonja Blade, uno de los jugadores top de México ahora mismo, señores. DGL, iscorpion contra el cubano. Esto es México versus Dominicana. Creo que yo he visto a Scorpion también. Claro, claro. Yeah. Está roto ahí Scorpion. Bueno, estamos ready con la pelea de los muchachos. Ya invitados y dentro. Hay gente que le dan DQ arriba y abajo. Bueno, si hay gente que si abajo no jugó y no apareció, se le da DQ. Miren, el Flowgan se vio que él jugó arriba en el winner y entre 0. Pero en el loser, él no ha hecho checking. Cuando viene a ver, ya no va a seguir jugando. Entonces, ya en como 2 minutos 3, Smash GG le va a dar DQ. Simple. Baraka. Es así, señores. Tienen que seguir jugando. El cubano MK, manito. Anime Cowboy, yeah. El cubano MK. Su nickname es el cubano MK, pero él es dominicano. Parece que tiene familia cubana o sangre cubana y se puso el cubano MK ahí. Saben que en Latinoamérica estamos todos ligados, estamos todos mezclados. Es así, es así. So, vemos que iscorpion cogió a Baraka. Yo, Baraka, really? Eso por mí que cogió Baraka, porque a mí me gusta Baraka. Digo, por Dillon lo voy a hacer, voy a jugar Baraka. Ok, Baraka contra Giras. Ok, love it. Gracias, Scorpion. Baraka Cookies. Dice, sí, cierto, Eddie. Vamos a ver. Cuidadito. Ahí, Giras. El Raka, manito. Adelante 2-1, Cookies Time. No, ven, que te cargamos hacia la pared. Y Crunchy Blow inmediatamente saca y te cura con el guante de Thanos, menos 30% de descuento. Flawless de iscorpion. Adelante 2-1. Oh my god, pero Crunchy Blow, que es lo que estamos viendo en esta pelea. Sangre. Mortal Kombat, excelente. Excelente conversión de parte de iscorpion. 36% de daño. Y tiene al cubano en problemas en la esquina. Y drenado la vida. Oh, buen Flawless Block. Aún no se acaba para el cubano. Tienes Fatal Blow. Vamos a ver qué pasa, pero no, el adelante 2-1 de Baraka y agárrate de esa pullita en la rodilla. Yo estoy aquí sorprendida. El nivel. Todo pasó tan rápido. I'm a little surprised at that crushing blow. I've never seen that crushing blow happen. That I need to look up the requirements for that crushing blow. But Scorpion looking really strong right now, keeping El Cubano in the corner, trying to stagger here. Okay, use the dash to get out of the sand trap. Bueno, adelante 2. No, lo tiene súper presionado ahí, de verdad que fuerte. Lo que estamos viendo de parte de ese Baraka de iscorpion. Tiene que despertar ahora mismo el cubano, porque está en problemas. El Baraka Cookie está prendido. I like the attempt at the grab. Using it at such a fast dash that I can see why it's catching El Cubano. But beautiful jumping off of the interactable. Nice block on the other. He's dead. Yep. He's dead. Yo, Baraka Cookie, señores. El Raka. 1-0 arriba iscorpion. No. Ahí, señores. Jugando con Baraka.
dándome mis gustos ahí, mis regalitos. El iscorpion, Baraka, uno de mis personajes favoritos. Siempre me voy jugando con Baraka. Y iscorpion. Dice Romodriano que soy yo que estoy jugando en otra cuenta. Soy un monstruo. Baraka. No soy yo por la variación, te das cuenta que no soy yo. No uso esa variación, pero está jugando muy bien con esa variación ahí, Scorpion. That honestly, I'm still stunned by that first round performance. It was so well done from Scorpion. Honestly, what better way to start off the game and round like that, especially with Garrus, because both of these characters hit very, very hard, but to be able to actually stop Garrus from applying some of the mind games with Clone and the command grab, already doing a good job in getting in El Cubano's head. Yeah. Es así como tú dices, aquí Sakura, dos personajes, ¿no? Y ahí los traques de los clones, los command throw, pero de verdad que reaccionó rápido a todo eso y se adaptó rapidísimo a Scorpion. Aquí quien tiene que adaptarse ahora es el cubano, pero consigue arenita por abajo en el cuello, a lo que tú quieres, Baraka Cookies, adelante 2, otra vez con esa puya, 21%, adelante 4-4, bueno el roll hacia atrás de parte del cubano. Okay, nice roll here. Go for that stand, but not gonna get the last hit there. Gets caught in the command grab, carried straight to the corner. ¿Cómo así, Razalgul, que te hicieron quitarle? Explícame bien, ¿te jugaste, hiciste check? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver, señora Arenita por abajo, ponemos el clock. Lo explotamos, la confirmación de parte ahí del cubano. Tiene toda la ventaja ahora mismo. El cubano MK, buenos bloqueos. El down one, adelante 2-1, la puya otra vez. Cuidado que Baraka tiene fatal. Tiene que cuidarse aquí el cubano, adelante 4. El cubano con la entrada. La rodilla, muy buena. He sometimes gets too close. But El Cubano coming out on top on that first round. Nice jump to avoid getting caught on that string. Gonna get the sand trap off of the landing. Nice tag. Vamos a ver, pero gracias al gol, explícame, tienes que seguir jugando con tu contrincante. Si él hizo Quitality, ya tú ganaste entonces. Tú ganaste esa, si él se salió, tú no tienes que ver con eso. Cuidado, lo abrimos. Juega tu otra pelea. Si tú ganaste esa, está 2-0 y juega en la otra. Vamos a ver, señores. Okay. Let's see if Scorpion can try to come out. Does able to get out of the sand trap there. Trying to use the dash on Baraka. Okay, gets hit on the jump in and gets caught on the sand trap there. Bueno, vamos a ver. Pero Cubano vino súper adaptado a este Baraka, y tiene ya la ventaja para ganar. No llega. No llega Baraka con adelante 2-1. Le camina en la cara y toma guante. Yo nuevamente, Razalgul, dime en qué punto estás, qué pasó, si tu contrincante va a jugar o no, o qué, si simplemente él dijo que no va a jugar o qué pasó, porque ustedes me tiran unos códigos en el chat que yo a veces no entiendo. Dime lo que está pasando realmente. Vamos a ver, señores, espero que la gente sigan avanzando en sus pool, en loser. Por favor, tienen que jugar sus peleas. Dorian y kaiserlsama tienen casi 20 minutos. Por favor, quiero saber si ya jugaron, qué pasó con Dorian versus kaiserlsama. Me están atrasando el pool número 1. Vamos a ver. Aquí más abajo. Vamos a ver. A Scorpion. Yeah, Jackie Briggs. Yeah, su main. Can't do it, Baraka. Let's go to Jackie. It's all good. It's all right. This matchup, I think I've heard Garrus players not enjoy it too much. It's one of those sort of even matchups for these Razalgul, por favor, confírmame en qué punto estás, bro. Estamos aquí, no hay más nada. Hey, Dexter, muchísimas gracias por la suscripción, manito. 14 meses activo con la familia, pero tú acabaste de regalar ahorita 10 suscripciones y ahora te suscribes que cumples 14 meses. Roto. Mi hermano Jay Dexter, apoyando a la familia desde el día 1. Muchísimas gracias por esas suscripciones, mi gente. Cuidadito. Vamos a ver. Ahorita casi prende el tren del hype, Pero bueno, lo carga, lo manda hacia el otro lado. Cuidado, me fui volando, explotó. Arenita por abajo. You have to dash through that quicksand. You cannot jump. It will not let you go through. But Scorpion starting the pressure, getting punished though off of the dash punch. Probably expecting something there. Going for a restand here from El Cubano. And here we go again. Gets the down one. Tries to go through, but it is still getting pulled back by that quicksand. And this is going to be a lot of chip damage. Scorpion having to be careful here.
Because one good read from el Cubano and it's all there. Bueno, señores, el cubano está caliente y quiere mandar para el luce a la iscorpion. El cubano está caliente. El cubano dice que lo que ve y no me importa. Dice que tú seas Scorpion. Yo vengo a tirar cremola con Giraldo. El moreno que calza 55. Pero aquí hay Scorpion tratando de recuperarse. Consigue la entrada. El cubano intentó hacer un down one crouching blow y se lleva 39% de descuento por intentar un antiaéreo. Esto es Mortal Kombat 11. Tiene que cuidarse el cubano. Mucha desventaja de vida. Pero ahí buscando la entrada, la cae hacia la pared con el guante de Thanos en la cara. Giraldo. El moreno que calza 55, entrada de Jackie Bridge, conversión de parte de iscorpion, down one pataviónica sin miedo. I can't believe that Scorpion went for the down one grease kick, but you know what? This Mortal Kombat 11, it works. It is all good. Sometimes you have to take those calculated risks. Starts up the Jackie pressure, gets El Cubano to be opened up by the projectile goo. ¡Oh! ¡Anti-breakaway! ¡Apoyo agrio! De parte del cubano, 37% de daño ahí con ese crouching blow. ¡Va a doler muchísimo! ¡Oh my god! Crouching blow. No, cuidado, casi saco el juego, señores. Buen daño, entrada de parte de iscorpion. Aquí se muere el cubano. Una partida muy bien jugada por los dos. Pero iscorpion se va arriba en el marcador. 2-1, señores. ¡Wow! ¡Qué nivel! Kenny. ¿Qué nivel, Kenny? Wow, that was crazy. Dice Scorpion, qué pendejada es meta. Da one va un movimiento especial, es meta. Eso es verdad. Listen, así tú tienes que jugar a veces. Sí, a veces hay que, claro, a veces hay que ser random. A veces tú tienes que tirar una vaina que tú no crees que el otro va a tirar. Cuando a mí me pegan cosas tan random así, yo me descontrolo tanto que pierdo. Entonces, o sea, a veces hay que hacerlo. Tú tiras esa vaina y ya. Los jugadores que dicen que no es una forma de jugar válido, no entienden que eso es parte de la meta. Like, that's just part of how you're gonna play at the end of the day. It's someone's style. If it works, it works. Yeah. Si no funciona después, pues tiene que adaptarte a no hacerlo, exacto. Los damage y todo eso, pero que si funciona, sí, sigue haciéndolo. No hay razón de tratar de cambiar algo que funciona. No, es que no hay una forma cuadrada de jugar. La gente puede jugar como le dé su gana. Si a ti se te pegó, pues bueno, a la próxima cubre porque tú sabes que él lo va a hacer, pero es agrio lo que acaba de hacer. A veces la gente hace eso en el corner para chipear, pero ahí tenía mucha vida el cubano. Y bueno, comienza súper agrio. Ahí Scorpion mandándole un mensaje al cubano de que no va a ser tan fácil, no te confíes. Se está tirando crema, tengo a Jackie Bridge, la morena pide más y más y más, señores. Quiere hacer daño. Otra entrada con esa patada mid de Jackie que es tan agresiva y tan efectiva. Es uno de los mejores mid del juego. Y señores, por más que usted quiera, Jackie sigue siendo una crema en el juego. Humildemente de Mastermind, tarde pero seguro. Me imagino que tú estás ahora mismo sentado con un par de mujeres ahí en los lados, venezolanas, colombianas. El tipo está disfrutando. Cuidado. El cero del cubano. No, pero el proyectil de parte de Scorpion. La confirmación sale de la trampa de arena. Y cuidado con ese fuego azul. No, se va. Se muere. No. El fuego. No, está vivo. Ahí, está aquí. Tiene patas. Oh my god, oh my god. Oh my god. No. Se sobó. No, Klaus. Oh my god. Dios mío. Fue bien el patadón porque estaba en el aire Jackie, pero ya era como tarde cuando lo tiró, ya Jackie estaba en el piso. Pero bueno, vamos a ver, señores, pelea Savage y iscorpion está en match point para seguir avanzando en el winner en esta semana número 3 de Rumble in the Jungle, Saki. Okay, a beautiful anti-air there. Tries to go for the grab, gets the down 2 anti-air. Oh, beautiful punish, noticing that El Cubano messed up on that teleport. GG's. And brutal. GG's on that brutal. GG's in the brutal. 3-1. Señores, bien jugado por el cubano, jugó muy bien, flawless blow, nivel, todo, pero ahí Scorpion ahí también se adaptó con su Jackie y vino a romper, dijo, manito, Jackie, y yeah, hablamos en noviembre. Y ahí Scorpion se pone a una más para llegar a top 8 del lado del winner. Ahí Scorpion que se enfrentaría a John Kelly o a Gaiden, que están ahí jugando para ver quién de ellos dos va a enfrentar a Scorpion. Bien jugado por el cubano, 3-1. El cubano aún tiene oportunidades de llegar a top 8. Está por el lado del loser bien avanzado. Y Radamanthys, Tess McCoy. Radamanthys su check-in, Tess McCoy también. Pero Radamanthys parece que en el loser va a jugar ahora. Luego que no pudo jugar en el winner. Porque no aparecía ni nada. Tenía mucho tiempo y no aparecía.
Igualmente creo que ni habló en el chat ni nada, pero bueno. Vámonos ahora a la siguiente pelea que tenemos para stream. Vamos a ver. Recuerden que todo esto es gracias a Console Gaming League, TGL, los sponsors número 1 de el Rumble in the Jungle. Yo, Hikochan y Guaymo tienen que jugar por favor ahí. Está un poquito atrasado también. Vamos a ver. A ver. John Kelly y Gaiden tienen que sí o sí avanzar también. Para que ya tengamos las peleas que son a una de Top A. Kaiser y Videoadicto están jugando. Yarwell y Kellyn están jugando. A ver qué peleas que voy a poner. Los pools de loser están súper lentos. Tienen que avanzar, señores. Tronic ya está jugando contra Under. No sé, la única pelea que podría poner yo para stream antes de que tengamos ready la de Top A va a ser la de Vlad Gonza versus el que gane de Hikochan y Guaitamo. Vlad Gonza que entre a la sala. Y bueno, del lado de loser, déjame ver cómo avanzo aquí la gente que está en queue. Porque me tienen los losers súper atrasados, gente que no está jugando. Nuevamente, gracias a Sakura por estar aquí, de verdad que sí. No, gracias a usted por invitándome. No. Es un honor de hacerlo. De nuevo, me gustaría de conocer muchos de los jugadores en Latinoamérica y esto es una forma que puedo conocer. Claro. Bueno, parece que se activaron los tigres ahora en el loser. Luego que no jugaron, en el loser están activos jugando. Ahora hay que esperar. Vamos a ver si ya tenemos ready la siguiente pelea, que va a ser para el stream. Recuerden que todo esto es gracias a Console Gaming League, CGL, nuestro hermano Gu también, que siempre está activo con los diseños y la vaina. Y estamos esperando por quien gane de Gatillero MK y Hikochan para que tengamos la siguiente pelea de el stream. Recuerden también, señores, visitar la tienda de Top City Game, topcitygame.com/tienda, donde tenemos los reales productos de la familia. Nuestra página web está activa, ¿no? Ahí ven los muchachos con la foto. Esos son los productos del logo anterior, que también siguen en la tienda esos productos. También están los productos nuevos con el nuevo logo, las gorras, los jerseys, los t-shirts, los bomber jackets. Tenemos toda la real mercancía que te da el level de la NASA, manito. Gracias a toda la gente que siempre pasa por la tienda, que compra los leches, Sebas, la gente que ya tienen su mercancía ya ready con el nuevo logo. Dice Yarwell que ganó 3-2 a Kurai. Pues entra para la sala, que la otra te toca. La otra te toca en stream. Le ganaste 3-2 a Kurai. Eso es. ¿En qué pool es eso? No es la tuya, la de stream. ¿En qué pool es eso, bro? Tienen que reportar ustedes mismos, señores. Tienen que reportar ustedes mismos. A ver. Y cuéntame, Saki, ¿cómo va toda la cosa? Vi que tienes un torneo de King of Fighters. ¿Cuándo es el torneo? Sí, tenemos 2 torneos que estoy organizando. Mañana es Guilty Gear. Si le gustan Guilty Gear, pueden registrarse. Está en mi Twitter. Y el próximo semana tenemos de King of Fighters 14. Perdón, no 14. 15. no soy bueno con los números, ya saben. Pero una de las cosas que estoy tratando con King of Fighters, porque cuando yo me fui a Frosties, me dijeron que Latinoamérica es uno de los jugadores que juega muchísimo. King of Fighters, sí. En México, King of Fighters es. Eso es una locura. Estoy tratando que pues ese torneo empiece el momentum para conocer esos jugadores. Sí, claro. Ya uno de los que estaba jugando ahorita con Kun Lao, que era Gatillero él juega aquí en Fighters, hoy me dijo como que este iba a ser su último torneo de MK y que ya se va a centrar puro en el King of Fighters, ya que mucha gente lo está jugando. Wow. Sí, sé que lo van a jugar mucho el King of Fighters. Igualmente, yo no lo he probado. Voy a probar el juego donde un amigo, antes de comprarlo este fin de semana, mi hermano Samuel de Decibel eSport, ahí lo vamos a probar, vamos a ver qué tal el juego. Porque el juego igualmente tiene infinitos, tiene combos infinitos, tiene muchas cosas que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero casi en todos los King of Fighters hay combos infinitos, TOD. Entonces, es un juego donde hay que meter niveles, hay que tener muy buena ejecución también. Y nada, esperemos que sí, que el juego dure, que este King of Fighters realmente dure y se juegue. Yeah. A mí me gusta más Guilty Gear y Melty Blood. Pero tengo gente en mi comunidad que me dicen, juega King of Fighters.
Vamos a ver, vamos a ver. Yo sé que quiero hacer más torneos y organizarlo, especially de nuevo para los regions de Latinoamérica. So ya saben que si quieren jugar, pues están abiertos, las puertas están abiertas. Exacto. Bueno, entre Hikochan y Yurita, por favor, tienen que decirme quién ganó entre Hikochan y el otro pana, porque es otra pelea, es en stream contra Black Gonza. Black Gonza igualmente, que entre a la sala, por favor. La sala se llama Rumble. Rumble 3 se llama la sala. Así que necesito que Black Gonza entre a la sala, porque aquí está Hikochan y está el otro pana, no sé cuál de los dos ganó. Igualmente tienen que estar en la sala Black Gonza. Si alguien tiene el contacto de Black Gonza, si Black Gonza me está escuchando. Black Gonza estaba jugando, por lo cual tiene que estar por ahí. Dice Paola que vamos, Black. Si tú lo conoces, dile que entre a la sala. No lo veo. Y parece que le va a tocar. Ok, ya lo veo aquí. Ya lo veo aquí. Parece que le va a gustar contra Hikochan, porque veo que Hikochan se quedó en la sala. Yo Sí. me acuerdo, Ballak, actually. Ballak jugó en mi torneo el mes pasado, en enero, porque nosotros hicimos un torneo de MK y él jugó. Y me encantó muchísimo cómo jugó. Casi llegó al final top 3. Sí, sí, los muchachos tienen muy buen talento. El Dijon Isaac, y ahora sí subimos el nivel. Yeah, puro level de la NASA. Yo por aquí traigo lo mejor en los micrófonos. Saki Sakura de la mía. Nos conocimos en persona ya en CEO. De verdad que Saki Sakura es muy buena persona. De verdad que una persona muy, muy agradable. Y él está aquí con nosotros comentando. Para nosotros la familia también tiene su pedacito latino Saki, pues es latina. Sí, pues mi familia y yo son de Puerto Rico. Puerto Rico. Parte de San Juan, yo creo, y Aguadilla también. Aguadilla, ok, eso está ahí. Pero vamos a ver entonces, me imagino que fue Hikochan que ganó. Lo voy a invitar porque veo que Hikochan quedó en la sala y cuando el otro se va de la sala es porque perdió. Y sí, señores, Hikochan versus Black Gonza. Vamos a ver cómo le va a Black Gonza versus Dark Legacy Hikochan. Saludos desde Argentina. Saludos. Saludos. Ay, gracias, Paola. Ya sabes. Hikochan, que es de Nicaragua, contra Black Gonza. Y ya entró Black Gonza, falta que entre Hikochan. Yo dije Black, pero es Ballak Gonza. Sí. Sí, al principio cuando yo estaba comentando en sus matches, yo creo que también tenía problema. Yo creo que hasta dijo Gonza for me, because it was a little tough to pronounce the Ballak. Yo, Hikochan, por favor, entra al matchup, que ya te invité. Y señores, ya estamos casi cerca de las peleas que son para top 8. Lo que sí necesito que la gente de loser avance rapidísimo, porque los losers sí están un poco atrasados. Pero ya luego de esta pelea de Black Gonza vienen las peleas que son a una para top 8. O sea que los que van a comenzar a ganar luego de esta pelea ya van a estar pasando a ese top 8 para el viernes. Vamos a ver qué dice Hikochan. No sé por qué no entró. Yo lo invité, vamos a salir para invitarlo nuevamente entonces a Hiko. Ballak. Exacto, es Ballak, se llama Ballak. Vamos a invitar nuevamente a Hikochan. No sé qué pasó ahí, que no pudo entrar Hikochan. Vamos a invitarlo. Y a Gonza nuevamente. Vamos, vamos. El que gane esta pelea se enfrentaría a Chicuelo, creo que, para ver si llegan a top 8. Dice Curry Cloud, conoce a todos los players, Paola. Paola conoce a toda la comunidad. Paola está ready. Si van contra Chicuelo, sí, exacto, van contra Chicuelo el que gane. Espero que ahora sí puedan entrar, porque ya Black Gonza entró. No sé qué pasa con Hikochan, si es que no está viendo la invitación. Dice Chicuelo, y diles que ando con Jackie. Andas con Jackie hoy, bro. No está en Chaucán hoy. Ay, 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 Chicuelo vino quillado. Chicuelo vino quillado. No te dediques en Cotalcán, anda con Jackie. A la vez. Esto es México versus Nicaragua. Hikochan, señores, que le ganó a Gatillero, le hizo tiba quitó con un cabal fuerte. Vamos a ver cómo le va a Ballak Gonza contra este cabal, Saki, que lo vimos agresivo contra algún lado de Gatillero. Se pudo adaptar muy bien y llevarse la pelea. Eso es así. Yo creo que Gonza tiene casi. Eso es otro personaje que también tienen los tools para asegurar en su game plan.
I wouldn't say it would be too good for Cabal if we were seeing upgraded Cabal, but we'll definitely check it out. Yep, there's the Cassie. Cassie Cage. Bueno, vamos a ver una Cassie Cage. Se ve muy poco en los torneos Cassie Cage en estos días, pero para mí Cassie Cage sigue siendo un personaje con potencial y muy bueno. Hay que jugar un muy buen neutral con ella. Ella tiene muy buen advancement, tiene buen zoning. Es un personaje bueno, no sé por qué dejaron de usarlo, pero aquí vamos a ver a esta Cassie Cage de Ballak Donza tirando nivel por aquí por la familia contra Hikochan, Dark Legacy, Nicaragua, México. El hype es real. Ok. Saludos a Kier, también que viene de Uruguay. Round 1, fight. Okay. Starting off with the gunshot off of that low. And we see the bit of the stagger. That kick is one of those close tools for Cassie. Oh, look at the answer! Wow, beautiful. There you go. That's the answer. Yeah. Already starting off the round strong. Oh, no punish. Igualmente saltaste los lados y consiguió el punish, pero eso tiene Cassie. Tiene muy buenos antiaéreos, pero aquí comienza esa agresividad del cabal de Hikochan. Aquí es donde, pero excelente la conversión de parte de Ballak Donza. Rista en el mid. El disparo, inmediatamente interrumpiendo Hikochan con ese movimiento, buscando la entrada con el back one. No, el throw, el back throw, ve el celular, los mensajitos que le están mandando los tigres por WhatsApp y va a seguir peleando Cassie Cage versus Cabales. That throw was really nice, and that's also, that special move doesn't get punished as often. Forcing the breakaway to stop Hikochan from taking damage cancels the gunshots, but still getting punished by the down 4. Beautiful advancing move right there to actually get the anti-air. We're gonna see Ballak try to jump in again. Nice flawless block on the down 1. Not gonna have meter to actually capitalize off of it. Yeah. Bueno, vamos a ver, señores. Hikochan consigue ahí el throw. Escape fallido. El próximo throw va a doler muchísimo. Ballak con los disparos. Pudo ahí no pegar esos disparos en el aire. El salto de Hikochan, la entrada. Viene full combo. Viene combo feo agrio. El no man dash. Te enganché. 39%. Una barra cabales. Señores, así de sencillo. Sin cross, sin ni nada. Una barra y ya. 40 casi. Pero aquí no. Es difícil ganarle Saki el air to air a cabal con ese salto hacia atrás. Eso es así, eso es algo que nosotros lo vimos cuando Hikochan estaba jugando contra Dorian. Y ya vemos que otro crushing blow en el throw. Y buen round start para Hikochan. Exacto, vamos a ver, señores, cuidadito. Intenta entrar con el mid, los disparos, buscando la ventaja. Ahora Ballak Donza tiene desventaja de vida. Pero mira cómo le cambió el stand en la cara. ¿Qué fue eso? Punish. No. Anti-breakaway consigue ganar ahí con la patada en el aire. Vamos a ver. Suelta el bloqueo. Está en problemas Ballak. Bloqueando, buscando la oportunidad. Consigue. No siguió el combo. Otro jump in. Ok, cogió la... No, GG's. GG's. Yes, it's GG's. Part of blow, yeah. But he dropped to punish, I think. Yeah, there was 2 drop punishes there. The last hit with the actually using the gunshot, I'm not too sure if I was in agreement there, because it did cause the knockdown, and that sort of led to Ballak actually trying to restart pressure. And the thing about Hikochan is Hikochan doesn't just wake up or press buttons on wake up. He actually waits. A lot of his offensive comes from opening you in the air. So we see that a lot with how they're playing. And Ballak just wasn't able to stop it. So I think that last meter hit for the gunshot, maybe not the right decision. Probably tried to do some sort of setup. It just wasn't the right setup. Yeah. Bueno, aquí se va, cambia de personaje, cambia Jansun. Yo lo vi jugando muy bien con Cassie Cage, pero Jansun es otro personaje que para mí le juega bien a cabal por los First Part. So, es una muy buena opción. Aunque he visto esta pelea entre Ludi y el de Island que usa a Jansun, y Ludi le ha ganado varias veces. O sea, es una pelea cerrada, pero aquí tiene que darlo todo Ballak Donza. Yo lo vi bien con Cassie Cage. Vamos a ver qué trae este Jansun. Yeah, normalmente yo veo a Shang Tsung, por ejemplo, un jugador que veo muchísimo Zintai, y cuando él juega este matchup,
it's bien enfocado en los Hellsparks y que no pueden brincar. That's the biggest part about this matchup. But we're seeing really good pressure here from Ballak, and actually using the fireballs. And some oh my god, you got hit by that! Okay. Yeah, and this is another thing too. This is the second time that Ballak has such a good round start, gets damage in, but for some reason stops pressure, and that lets Hikochan start to actually jump in and create this cabal momentum that we're seeing him. Bueno, vamos a ver, señores. Ahí está cerrada la pelea. La apertura nuevamente de Hikochan en el momento preciso para terminar la ronda. Excelentísimo, te enganché, Baraka acá, Balin. Aquí se lleva esa ronda. Hikochan, vemos que realmente está caliente y está buscando hacer top 8 esta semana. Hikochan, excelente conversión ahora de parte de Ballak. Médico en la casa, el down 2 para el 38% de daño. No, mira eso. Oh, busca otra vez el hop. No, ven acá. Cuidadito. Oh, he opened it. Yeah, using the skulls to get some of the air there, but that is an opening for a punish, and unfortunately Ballak does not have any resources right now, so has to play defense, has to hold some of the cabal pressure, hopefully get something out. Does get the auto shimmy there, able to get the jump in. Woo! Oh my god, again and again, there's a bottom block combo. Oh, no. Hold on here. Oh, breakaway. Se soló, no, good block. Muy bien bloqueado de parte de Ballak, pero dropeó el combo fatal blow, Hikochan. Ahí, Sakura tenía para ganar esa pelea con ese fatal blow combo. El dropping le da la oportunidad de seguir vivo aquí a Ballak. Yep. Vamos a ver, buscando la entrada con los lows. El salto hacia atrás, otra vez es el down 4. Entrada de Ballak. Y como dice Sakura, es un Chansung que está jugando diferente a como debería jugarle a Cabal. Debería jugarle con los Hellspark, pero está jugando a presionarlo y hacia adelante. Y vamos a ver, no, intentaba el parry. Full combo de parte de Hikochan y el daño es obligatorio. No hay vara para escapar del daño. Hard knockdown, 35% de daño. Gana el salto. Oh, no. Pero no punish. No dio tiempo. Okay. Opens up Hikochan. This is plus. Tries to jump in. No. Why he tried that? So more than likely why Hikochan went for that jump, not that jump, but that overhead, was because, Ballak went for that overhead is because Hikochan got hit by it before. But here's the thing that we were talking about before. Hikochan doesn't just wake up. He wakes up with either a full jump in that's meant to actually hit with the jump 2, or wake up, play defense, and then gain another jump in. So this is where, unfortunately, Ballak made that wrong move on that overhead, and it worked out in Hikochan's favor to just go ahead and jump, especially to get out of that corner. Ya, yo ahí no hubiera buscado ese golpe, si no hubiera buscado más la presión o un down one no te arriesga, pero con un down one si el contrario se mueve, pues puedes seguir combo, ¿no? Pero ahí fue súper arriesgado a buscar ese golpe Ballak, y está en problema ahora con mucha desventaja en el marcador 2-0, señores. Otra cosa que Ballak tiene que hacer es no tener miedo de poner presión. There's been a couple of times where the round starts are so good, it's close to a perfect or a flawless, and there's just that hesitancy, and you can't have that hesitancy at this level of the game. Yeah. Bueno, vamos a ver, señores. Como dice Sakura, si suelta el miedo y mete presión, pero aquí, señores, el que está caliente es Hikochan. Hikochan de la Legacy esta semana vino a romper. Dice, manito, no estoy en gente. Ven acá, Dark Legacy, in the house, Nicaragua, que es lo que tú dices, ven. Ahí te tenemos. Ven acá, Cubano, cierra desde el aire. Hikochan, que desde el día 1 es main cabal, según me informan por ahí, es un tipo cabal main desde la trilogy. Bueno, vamos a ver, señores. Match point para Hikochan. Sakura, este cabal está imparable. Yeah, this is definitely a cabal that has no fear, playing super solid, playing really good defense, getting hit by that overhead, but still trying to get out of this corner. And there you go. This is what we were talking about before.
just straight up getting out of that corner, out of that situation, punishing the roll with the jump too. Those hook swords are doing phenomenal, but this is going to be a crushing blow for Ballak, hopefully to start up some momentum that they need. Yeah. Vamos a ver, señores, entrada. Ok, tenemos los full combo. Vamos a ver, excelentísimo ahí, se la lleva esta vez el jugador de Jansun, que sigue vivo, señores. Final round. Fight. Okay. Nice, beautiful punish off of the interactable landing that does have some recovery frames on it. But Hikochan going for a throw, keeping Ballak in the corner. Probably expecting a wake-up option here, but Ballak has no defensive resources, has to play and block here. Tries to go for Rain's kick, not gonna get it. Okay. Bueno, vamos a ver, señores, lo tienen en el corner, el salto. Ballak Gonza. Oh, no confirmó Hikochan. Ahí tenía para matarlo. Cancela, no entra ese salto. Y es raro ver un Jansun saltando con el 1 cuando podía saltar con la patada de Jansun, que en el aire casi siempre gana. Ballak Gonza está en problemas. Oh, no, eso se interrumpe, no me hagas eso. No puede hacer ese movimiento a quien conoce, porque eso se interrumpe rápidamente. Va por el full combo, no mandash. No tiene el no mandash. Aún está vivo Ballak. Oh, Marley, cuidadito que tenemos fatal. Te lo dije, para un blow combo. Y esto podría matar. Vamos a ver, si no mata, lo deja muy cerca. Aunque creo que mata, Saki. Dime tú. Yo creo que I'm like 1%. Está vivo, está vivo. ¡No! Trio. So, esta es una de las cosas que yo he hablado con los Shang Tsung mains. Ese Fatal Blow, normalmente ellos no lo usan para matar. Es más para just straight up damage. Por esa razón. Porque the scaling on it is so bad that it's just better to just use as a damage and then chip out scenario. But unfortunately, Ballak did not expect that and got caught in that situation. Wow. Qué nivel, señores. Muy bien jugado por Hikochan. Está tirando crema esta semana número 3 de Rumble in the Jungle. Y el hype es real. De verdad que increíble la pelea que estamos viendo. Ahí avanza Hikochan a una pelea que le va a tocar contra John Chicuero. Pero la pelea que vamos a ver ahora es Ander versus Sandy del pool número 2. Aquí veo a Sandy en la sala. Ya estas son peleas para ver quién pasa a top 8. ¿Dónde está Sandy? ¿Dónde está Ander? Aquí está Bossander versus Sandy. Déjame reportar lo que acabamos de ver de Hikochan. Hikochan, que su próxima pelea será contra John Mula Baby. John Chicuero. Ballak igual jugó bien. Esperemos que Ballak le vaya bien en el loser, ¿eh? Ballak jugó muchísimo bien. Lo que pasa es que, de nuevo, no puede tener miedo poniendo de presión a lo que está en contra. Cuando tú estás en el corner, tú tienes que estar seguro en sus decisiones. No puedes decir, puedo, sí o no, quizá. Tiene que estar seguro 100%. No importa si es un error o algo así. Tiene que just estar seguro, confiada en tu decisión. Claro, tiene que confiar en la decisión en el corner. Y ahí, como digo, o sea, yo también vi que casi nunca veo un Jansun saltando con el 1 en el corner. Los Jansun saltan hacia el corner con la patada de Jansun porque tiene un hitbox increíble. Yeah. Y vieron varios saltos donde él saltaba con el 1 que si hubiera sido con la patada hubiera sido full combo. No pudo. O sea, creo que es el primer Jansun que veo que no utiliza el salto de la patada en el corner porque es el salto que tienes que hacer con Jansun. No buscar un salto con el 1 para querer entrar con combo. Tienes que buscar el salto con la patada y entonces ahí confirmar en el corner y seguir con el combo. Pero bueno, igualmente que haga algunos ajustes en el loser a ver si puede llegar al top 8 por ese lado. Aquí vemos a Bossander con Chao fucking Kang contra Sandy. Esto es Colombia. Señores, Colombia versus México. So, una de las cosas que... no, Panamá. Antes de Panamá. Creo. Oh, ok. Una de las cosas que yo creo que mucha gente no se dan cuenta es Shao Kahn es un buen personaje. Sí, Sandy es de Panamá, Ander es de Colombia. Sí, es muy buen personaje, hace mucho daño. Solamente necesita 2 punish y ya. Yep. And eso es algo que en el nuevo update de Ultimate con los armor breaks definitely ayudó muchísimo. Y ahora con también que tiene más health que los otros personajes en el cast,
esto sería difícil, pero también es de Liu Kang. So Sandy tiene un chance también porque Liu Kang hace daño también. Bueno, vamos a ver, señores. Cuidadito, esta es una pelea para ver quién pasa al top 8 entrada de parte de Bossander. Colombia en la casa. Y ya tenemos un colombiano clasificado a la final que se llama Dash. Y este colombiano Bossander también buscando hacer algo aquí. Ok, señores, lo tenemos. El daño de Chao fucking Khan con el hammer en la cabeza de Liu Kang. Esa es la primera flawless también esta noche. Y what better way to have it is Shao Kahn definitely showing off here. Yeah. Wow. Good. No, kaiserlsama, dime qué pool y si ganaste y dime el resultado, por favor, realmente. No di que 10-0, como dice Paola, que me está troleando. La familia me trolea siempre. Pata bicicleta y como dices, primer flawless victory de la noche, Saki. Esa es así. And we're seeing Bossander looking really good in some of this corner pressure. Tries to go, okay, not falling for the parry. Beautiful. Going for a restand situation. Nice short hop here. I think Liu Kang can actually do a dragon kick if he's able to flawless block the spear, or even just a regular block, but it looks like Sandy's having some trouble to get out of this corner, gets caught in the short hop, and Bossander taking the first game. Wow, señores, fuerte Bossander con Chao fucking Khan, se lleva la primera. Colombia en la casa. Puro level de la NASA, esto es Rumble in the Jungle, semana número 3, señores. Por aquí por donde el hype es real con lo mejor de Latinoamérica. Gracias a Consoled Gaming League, CGL, por ser el sponsor oficial de este increíble torneo para disfrute de todos nosotros, ¿no? La familia, ¿vi? Donde el hype es real. No bulto. Vamos, Ander, suerte, dice Cura Julian. Todo el mundo apoyando a sus favoritos, señores, el día de hoy. Esta noche, hemos visto Saki Sakura a un nivel muy bueno de todos los jugadores que han pasado por aquí por el stream. Buenísimo. I'm enjoying every single match Yeah. so far. I love that there's so much variety in the matches themselves. Like, you're not just seeing a Secheon and a Jackie, right? You're seeing like Shao Kahn, Garrus, Liu Kang, Kung Lao. It's really awesome to see such a good Shao Kahn player. Like I mentioned before, this is a character that a lot of people were just falling under the radar, but don't realize how good of a character he can be, especially for the game plan he has. Yeah. Shao Kahn es así, es un personaje muy bueno ahora luego del parche, tiene mucho daño, solamente necesita 2 toques, 2 combos y te mata. Y Bossander lo está usando increíblemente bien contra este Liu Kang de Sandy de Panamá, que tiene que hacer algo, porque Shao Kahn le está demostrando a Liu Kang que él no puede ganarle en el campeonato del Mortal Kombat. Pelea clásica esta, Liu Kang contra Shao Kahn. Vamos a ver qué pasa, el señor del Hammer. Uf, adelante 4, así, agresivo. Mira cómo le está jugando con un spacing. Sakura lo está midiendo, Lo está midiendo. Yeah, Sandy's not able mira, to mira. start up. Yep, there you go. That's the spacing. The exact spacing you need when playing this character. Look, backing up, trying to grab a whip punish. Does try to grab the anti-air, but Sandy's able to get the jumping in. Sandy se prendió ahora, tiene que cuidarse aquí. Oh, quería meter en esa situación, Sandy. Cuidado que tiene Patel, pero no. El hammer en la cara. No me hagas reír, dice Shao Kahn. Agresivo. El Khan, señores. Guata salvaje de parte de Sandy. Sandy tiene que buscar hacer algo aquí, Saki Sakura. Tiene que adaptarse porque vemos que Ander sí le está jugando de una forma medida. Y está llevándose toda la ventaja. No castigó, no aprovechó el punish. Cuidado que está verde el martillo. Buen bloqueo. Buen back throw. Y ese martillo hace mucho daño, pero se le va a ir el verde ya. Se le va a ir. Exacto, no le dio momentum para poder pegar eso, Saki Sakura. Y vemos a Sandy más adaptado, pero in the down 2 punish. Yeah, this is actually gonna hurt. This is what, 42% off with just 1 crushing blow. Okay, that actual lunge. Forcing the side switch, and Sandy adapting on that one too. Very good. Yeah, very good, señores. Vamos a ver. Cuidadito. Shao Kahn buscando. Flawless block. Se prendió Sandy. Dice que lo que es Panamá en la casa. PA in the house. Gané 3-2, dice Pito. Dime en qué pull, manito. Cuidadito. Vamos a ver. Patá. Uf, el down 1 para interrumpir. Patá otra vez de Liu Kang. Quiere abrir a Shao fucking Kahn en el corner. Tiene que bloquearlos. Ander está en problema. Ahora está súper adaptado y metiendo una presión muy buena. Sandy, pero no, está tirando mal el movimiento, Saki. Yeah, I think that was just an attempt to get out of the corner, but it could have costed very much. All right, getting caught on the fireball. This is looking really dire for Ander.
Yeah, dice Manuro, patá, patá, patá. Patá, patá, manito. Ganaste tiene 2 pitos, dime qué pull, por favor. Vamos a ver, señores. Pull 1, ok, perfecto. Vamos a ver, fuego. Yo, Bossander está en problema, está súper adaptado. Sandy saque Sakura. Yeah, really good. Doesn't have meter to burn here. Okay, waking up, rolling, trying to flawless block the fireball. This is chip damage for Sandy to actually achieve here. Oh, but gets opened up, using the fatal blow as an armor break and catching the breakaway. Now, of course, this won't kill, but this is going to do a lot of damage and at least set a pace and momentum for Bossander. Bueno, está cerrado aquí, señores. Vamos a ver, ya está ready nuestro hermano Pitos. Oh, wow, Bossander empata esto 1-1 y va a seguir Shao Kahn, ¿o crees que viene un cambio ahora mismo, Saki? ¿O tú crees que va a seguir con Shao Kahn? Aquí el problema que vi con este Shao Kahn en esta mano es que Bossander vino súper adaptado y quien no pudo adaptarse rápidamente fue el Shao Kahn de Bossander. O sea, Sandy vino adaptado. Y además, algunos punish, este Shao Kahn lo falló y el golpe ese que da con el martillo cuando salta, lo estaba tirando mal. Se expuso varias veces con ese golpe. Yeah, so there was one thing that I mentioned in the first game is that Sandy was not punishing some of the options that Shao Kahn was doing, like the spear, and actually paying attention to what exactly Bossander was doing. Adapted really well. Bossander was also playing a little more, I don't want to say recklessly, but more risky for sure. And it just wasn't cutting out. I don't think the change will happen even if Bossander loses this next round. I think it's just adjusting to what Sandy's bringing out, because it's still getting close. It's just Sandy's adjusted to punishing and is like, okay, wait a minute, I can't let Bossander get away with this. Exacto. Vamos a ver, señores, la entrada otra vez y va a seguir con Shao Kahn. Aquí el problema es que el tipo está adaptado a este Chao. No tangente, señor, ahora mismo. Este Liu Kang está tirándolo todo sí o sí, pero aquí buscando la confirmación ahora Shao Kahn. Otra entrada más. Vamos a ver. Okay, really good stuff here. Bringing up the buff, probably trying to get the crushing blow here. Yep, nice flawless block there from Sandy, but no punish, did not have the resources to do so. Very nice stand one to stop the lunge. Bueno, bueno, bueno. La presión, el corner tratando de entrar ahí el Shao fucking Kahn. Con el martillo, vi. Ven acá. Excelente, lo manda hacia el otro lado y tiene toda la ventaja ahora mismo Bossander. Bossander con la ventaja, señores. Okay. Los fuegos de Liu Kang, top 7 en la casa de Yatel, que es lo que tú dices. El salto, ¡oh! ¡El sobó, Fatal Blow, manito! Saltamos con la patada, Fatal Blow y ya. Nos llevamos esta ronda. Sandy, Panamá. Honestly, keep Agrio. And there you go. Bueno, señores, esto está fuerte. Round 2, fight. Cuidadito. La flecha, el fuego. Yeah. Fuego otra vez. Sandy's trying to avoid those fireballs. Tries to close in. Does the short hop to create the mix, but Sandy's not falling for the for the lows. Just falling for the short hops, and rather deals with that. Okay, this is good. This is a really good opening. Forces the breakaway here. Gets the grab. Ok, agarró ahí con el grab, se puso verde, pero inmediatamente el castigo con el Wata de Liu Kang. Fuego. Quería entrar con el hombro a esa distancia. Sandy, oh, lo consigue, no confirma. Por aquí sí lo tiene. Y el martillo está verde aún. Vamos a ver. No es necesario que el martillo le den verde, señores. Nos vamos al final round. 1-1 el marcador. Panamá versus Colombia. PA versus Colombia. A ver qué pasa aquí. Anti-air. Excelente. Flawless block. Ok. Okay, we're definitely seeing Ander adjusting correctly. Once again, taking a more calculated risk than just throwing out some buttons. Sandy's also trying their best to punish. Oh, it was too late. We're too early on that. Oh, 32%. Se lo llevó ahí con 33, ahí con el parry. Patá. Tiene the breakaway. Saki Sakura. La presión en el corner la tiene ahora mismo Bossander. Está en problema, lo están drenando. Otro throw más con los palitos chinos. Liu Kang, señores. Bruce Lee. Patá. Se movió. Hablamos en noviembre. 2-1 arriba Panamá sobre Colombia. Sandy súper adaptado con Liu Kang, señores.
Sandy's adjusting so well and also interrupting very much so. That parry, so that the biggest mistake that happened in that match was Bossander pressing the down one and mistiming the parry. Basically, not assuming that the parry had ended, but it did not end in time. And Sandy just capitalizing off of it. Wow, señores, qué pelea ahí. Pelea con el level de la NASA entre Sandy y Bossander. Recuerden que esta pelea es para ver quién pasa a Top 8. ¿Quién se va a ir a ese Top 8 winner de estos dos jugadores? Y va a seguir con Shao Kahn, Bossander. El colombiano lo quiere dar todo con su Shao Kahn. Black Dragon Fight Club. And you know what? Sometimes it's just best to play it out fully, you know? Yeah. That's something that, especially if you're a day one main, that's your tried and true character. It's okay to, like, fight out. I don't think it's a bad choice. It's not a bad choice. He played really good with Shao Kahn. He played good, but he needs to block sometimes. The last one in the corner with the press, he tried to press button all time. So, for that reason, no, he's dead in the corner. He needs to block. He needs to looking for some flawless blow, something like that, or match down one after you block, please, before block, and go for your turn. But no, he tried to match all time. Okay, lo tiene aquí Sandy, lo va a llevar a la esquina. Vamos a ver el salto, el roll de parte de Shao Kahn en la cabeza con la patada. Saki Sakura. ¿Qué tú dices aquí? Otra entrada, Saki. Yeah, I think Sandy's going to be able to kind of get out of here. It just takes one really good hit, especially now that Fatal wasn't like Bossander actually might seal the deal here. This is a damage that's going to kill. Yeah, Sandy tried to do the flawless block, but you know, that hit. Cogió un golpe ahí con esa patada tratando de hacer flawless block, pero bueno, aquí entra con la patada de bicicleta. Vamos a ver el salto. Otra entrada más de parte de Sandy. Panamá en la casa. Bossander ya con casi la mitad de la vida abajo. Barredora. Ven acá. Exacto. El switch side lo aumenta hacia el otro lado ahí. Consigue otra apertura con el martillo. Ahí hubiese podido ir por full combo y forzar el breakaway. Pero no. Aquí lo tiene. Excelente. La interrupción ahora de parte de Sandy. Muy buena. Oh, but a really nice whip punish there. Oh, GG's. Yep. Forcing this breakaway. And this is so much damage. God. It's not GG's, but it's too much. Oh, he tried to wake up para blow. Why? People need to block some time. That's it. Yo, 2-2, game number 5, Saki Sakura. El hype es real entre estos dos jugadores, Panamá versus Colombia. ¿Y quién va a ganar en esta pelea? Que es una pelea no de Real Mortal Kombat, de la final. Liu Kang contra Shao fucking Kahn. No se sabe quién va a ganar aquí, Saki. Están tirando un nivel increíble los muchachos, de verdad. No, yeah, this is honestly super hype, especially considering that it's technically a lore match. You know, Liu Kang versus Shao Kahn in the final battle for who gets Earth Realm, right? Yeah, who get the top 8 winner right now? Shao Kahn or Liu Kang? Here we go. Vamos a ver, pelea agria, fuerte. Bueno, aquí no se sabe dónde está el dinero, señor. Yo no sé cuál de los dos que va a ser top 8 winner. Si Yarwell o Kaiser, o sea, si Bossander o Sandy. We're gonna go right in. Round 1, fight. Definitely comes down to a really good round start here. Using the amp to keep that lunge safe, but Sandy responding really nice, corner carrying, actually punishing the roll there with the last hit of the fireball. Oh, and already starting off the first game with the crushing blow kick off that string. Bueno, vamos a ver, señores. Cuidadito, los golpes, la patada de bicicleta. So agrio. Yeah, this was such a strong round from Sandy. Bossander couldn't come out of that corner and actually start momentum. Also the spacing too. Sandy's figured out Bossander's spacing and has been whip punishing appropriately every single time. Wow. Bueno, el salto. Vamos a ver qué pasa aquí. La flecha. Okay, nice flying kick there. It's a counter hit. Oh, this is crushing blow right there. Oh, good anti-air.
Bueno, buenísimo antiaéreo. Patá, se movió. Ok, con toda la ventaja y el match point. Sandy, Panamá en la casa. Patá, otra vez se acabó, señores. Liu Kang le acaba de ganar a Chao Ken. Viene Fatality, ¿verdad? Exacto, de Mortal Kombat, manito, Fatality. Frenchy algo tiene que hacer. Y va a bailar Liu Kang. Top 8 para celebrar Liu Kang en la discoteca. No, bailando un poquito en la disco. El Liu Kang dice que lo que es top 8 winner. Yo soy el Sandy de Panamá, no bulto. Manito, que es lo que tú dices. Se llevó al emperador, compadre. Bien jugado, bien jugado. Bien jugado. Yep. Very, very good job. That last game, really, you know what? I feel like that might have been kind of like where Bossander was probably in their heads. It's probably trying to figure out what to do there. Especially off of that crushing blow. Like Liu Kang, when Liu Kang hits you, it's a really big hit. It's not something that like you can just kind of shake off and hope for the best later, right? It gets pretty dicey once you get into the later rounds of the game. And Sandy was just on top of it, adjusted so well from the first game to now. For the first game, he had that really good. Sandy, verdad que metió un nivel. Ahora vamos con Yarwell versus Kaiser, el fucking Sama. Otra pelea para ver quién pasa a Top 8 Winner en esta semana número 3. Kaiser-sama versus Yarwell. Kaiser-sama que ya estuvo Top 8, creo que fue en la primera semana y estuvo cerca de clasificar, pero no pudo. ¿No? Una pelea fuerte que le tocó a Kaiser en esa primera semana de Rumble, pero aquí intentando nuevamente meterse en esa final de Rumble de Jungle Norte, a ver si hace Top 8 en el winner contra Yarwell. Yo creo que yo vi a Kaiser con el banner de Aaron Black. Sí, pero él juega Scorpion. Okay. Yeah. It's a trick, I understand. It's a trick. Yo tengo en la target mía, yo tengo a Fujin y yo no uso a Fujin. But I like Fujin. I like Fujin players. Fujin is really good to watch. You know, to watch. It's fun. Yeah, Kaiser-sama, yeah. Se va de una vez con Scorpion. Okay. And we see Yarwell in as Kodo. Yarwell es de Panamá, otro panameño más. La gente de Panamá tirando el nivel. Panamá en la casa. Panamá representando. Eso me gusta ver la gente de Panamá jugando. De verdad que increíble el nivel que están metiendo. Ya hay un panameño en el top 8. ¿Quién está de moderador? ¿Qué pasa, Adriano? Ah, pero Adriano, es que Pool, dime, ¿qué pasó? Okay. Nice. Actually going ahead and forcing Brigade, both players not having defensive resources right now. Looking really strong here. Getting caught in the 4-2. Yarwell actually catching Kaiser-sama a couple of times before actually able to start up some momentum. Oh, excelente. Good crushing blow here. Yep. And we got the command grab, and that's gonna keep that in the corner. Ok, ya pasó la pelea. Adriano y Gatillero jueguen de una vez. Bueno, vamos a ver si está súper atrasado ese pull en el lado del loser. Necesito que jueguen ahí. Dragon, Speed Cola, Diano, Gatillero. Rompan ahí abajo en el loser. Metan mano para que sigamos avanzando. Señores, Kaiser el Sama ahora tratando de atacar. Luego que Yarwell se llevó la primera ronda. Y aquí venimos prendido en fuego, dice el tipo. Tiene toda la ventaja del mundo y está drenando a Yarwell. Yarwell de Panamá, Kaiser México, el teleport, buen bloqueo, viene por punish. Ahí van a para escapar del daño, sí, pero dame la sangre, que es conocimiento, un Kool-Aid, Hikochan. Here we go. Cuidadito que tiene falta. La entrada la consigue, el breakaway de Kaiser no quiere daño. Lo empujan, otra vez intentando entrar con ese mid, la doble pizza. Buenos bloqueos. Cuidadito, Kaiser que te tire, está prendido con Fatal Blow. Y con Fatal Blow se la lleva. ¡Oh, el teleport de Kaiser que conecta! Cuidadito, se sobó Fatal luego de los puños. Y sí, señores, Hikochan, Yarwell se va a llevar esta pelea, señores. I knew that string on Scorpion, you can more than likely false block. I did not know you could interrupt that. And that's insane. Wow. Yeah. Muy buena la interrupción realmente ahí de parte de Yarwell, nivel de la NASA del panameño. Tirando crema. Tirando cremola a la gente de Panamá, Yarwell, diciendo que lo que Kotal Khan, el personaje que tiene más vida, el personaje que se llena, que hace mucho daño. Dice Sandy, muy buena Yarwell, exacto, apoyando a tu amigo ahí, tu hermano.
de patria. Amazing job there from Yarwell. Like, so aware of what Kaiser-sama was trying to do in this game plan, the Scorpion. It's really interesting to see because we talk a lot about how like we hate Scorpion and whatnot, but Scorpion requires a lot of good neutral and really understanding your whiff buttons for sure. And the thing is that Kodo also has that forward 2 range that really catches a lot of people, especially in these games. Yeah. Bueno, vamos a ver, señores, cómo sigue esta pelea. Puro nivel que están tirando los muchachos. Kaiser-sama en problemas contra este Hikochan. Consigue el back throw. Quiere prender el kunai, lo prende, pero inmediatamente el punish con el mid de parte de este Kotal. Doble pizza, tiene que bloquear obligatoriamente. Un poquito de ship damage. Mira, con cuidado se come ese chimi, Otra vez la entrada. Por breakaway. Yeah. Dame la sangre, que es conocimiento. Coral, Ken, Dracula, Kang, Saki. Está aprendido este Kotal Khan, Saki Sakura, Yeah, definitely aprendido. Fuego. Okay, nice jumping. Oh my god, into the unblockable. The unblockable setup, like, wait. You need to move, bro. Okay, vamos a ver. Keep damage ahí, yeah. Okay, I like the use of the teleport there to stop the forward 2. Wow. But gets caught in the mid-command grab. Wow, command grab in the situation, huh? So honestly, I feel like if anything, Kaiser was probably expecting a throw, and the mid-command grab is the next safest option, because at least then you have to, I believe, jump, if I'm not mistaken. Yeah. Bueno, tiene que ser, obligatoriamente, para que no se te pegue ese command throw, tiene que ser neutral jump. Y ahí Kaiser está en problemas contra este Kotal Khan. Dice Gu, pero parece que está durmiendo Kaiser. No, que el Kotal Khan está caliente. Dice Ratchet, ánimo Kaiser. Cuidadito, el neutral. Kaiser el fucking. Gané 3-1, videodicto. Ok, mi hermano de Mariña, dime qué pull. Vamos a ver. En la cabeza. Tiene full combo. Sí, señores. Excelente. Very, very nice. Yeah, Kaiser played that round so well. Kept keeping Yarwell actually in the corner. Okay, using the interactable to get out of the corner right now. And this is also something that Kaiser just needs to make sure of. Don't give Kodo space, because it's going to allow him to do the forward 2. And here we go, we're corner carrying all the way back into this corner. Going to get the sides. Oh no, not the side twitch, just the full damage. Here we go. Bueno, vamos a ver, señores. Ahora mismo con toda la ventaja Kaiser-sama. Yarwell, no, se castiga. So this is interesting. This is actually a variation that a lot of people have kind of forgotten about Scorpion, and it's that move right there. It is a punishable move, but they get caught in the overhead a bit often. So Yarwell getting caught in that one, but at least lets Kaiser-sama go ahead and get a tie on the board. Bueno, vamos a ver, está 1-1. Está 1-1, señores. Yarwell activo. 1-1 el marcador. Ya Edwin Mariña es ready. Espero que la gente de Loser esté jugando su pelea. Recuerden que tienen que hacer su check-in. Si no hacen check-in, le da de Q a Smash GG. Después no estén gritando. La gente de Loser, aunque estén en Loser, si van a jugar, tienen que hacer check-in. Si no hacen check-in, Smash GG le da su real DQ. No bulto. Y vamos a ver cómo sigue esto. Alejo y venezolano, que me digan por favor quién ganó. Tiene 20 minutos esa pelea y está trazando el pool número 2. Por favor, Alejo y el venezolano. Tienen que decirme qué es lo que es. Bueno, seguimos activo. Ojo con ese teleport, dice Sandy. Siempre hay que tener ojo con el teleport de Scorpion. Es muy agrio. El Seuri dice, vamos Kaiser apoyando a su favorito. A Blue The Alliance. Excelente teleport. Esperando el mid. Cuidadito ahí, down one. Se prendió Kaiser-sama. Y señores, Kaiser-sama, uno de los mejores Scorpion. No puede confiarse para nada Yarwell. Porque este Scorpion se adapta. Y lo hemos visto ya varias veces hacer reverse 3-0 y hacer muchísimos comebacks. Se adapta muy bien Kaiser-sama. Okay, using the disc to keep it safe here. Tries to come in with the forward 2, not going to be able to reach. I like the fact that Yarwell is trying to block on those jump-ins, but unfortunately presses a button and it's going to get opened up by that crushing blow. And this is a lot of damage right now. Going to choose to cash it all out and get that extra burn damage.
Bueno, vamos a ver. ¡Oh, no! Eso es negativo. Y él lo aprovecha 100% kaiserlsama. Ahora tiene que tener cuidado Yarwell. Y él es quien tiene que adaptarse al gameplay de este Scorpion asesino. Y una persona no como Kaiser que se adapta rápido, porque hay problemas. Buscando otra entrada ahí. Otra vez el teleport. Oh my god. Y a Kaiser le está funcionando el teleport porque está haciendo teleport cada vez que quiere entrar con ese. Mira el daño de eso. 30% con la cadenita. El overhead. Lo tiene en la esquina. El 1-1. El Nelson Jump. Oh, apertura. GG's. GG's. 2-1. Se calentó Kaiser el fucking Sama. Te lo dije. Vamos, ya voy. Venezolano, ¿quién ganó de tú o tu contrincante? Por favor, que no han reportado, venezolano. Y te voy hablando en el chat. Please, venezolano, dime. Que te dije que vamos, Yarwell. Black Dragon que está contigo. Ah, Black Dragon, yo veo que tiene que Jet 28. Venezolano, dime si ganaste, si perdiste. ¿Ganaste tú cuánto a cuánto? ¿Por qué no reportan? Él está en el chat y se gané, pero ¿cuánto a cuánto? ¿Por qué no reportan? La página se pegó. Dale refresh, manito. ¿Cuánto a cuánto ganaste? Hikochan. Ese va a hablar para el chat en vez de decir gané o esto. Es increíble este muchacho. Shinnok's bone tail. Una de las cosas que Kaiser está haciendo es está usando sus reacciones para castigar Yarwell con su forward 2. And that's huge. That's actually what can stop Kodo from actually getting caught. From actually abusing the forward 2 power that we're seeing. So Kaiser is doing a great job in really just pure reaction. Bueno, vamos a ver, señores. 3-2 venezolano, ya te lo confirmé el resultado. Ve a hacer check-in, sigue jugando. GG's. Te toca contra Tronic, así que ve a hacer el check-in. Ya Tronic hizo check-in. Vamos a ver, señores. Activo. Cuidadito, Hikochan. Uf, dame la sangre, que es conocimiento, manito. Ven acá, tiene Yarwell ahora que adaptarse a Kaiser, porque Kaiser está jugando perfectamente bien, Saki Sakura. Le está haciendo teleport cuando quiere entrar con el mid Kotal. Y míralo, hay otra lectura. ¿Otra vez? Otra vez, entonces tiene que tener cuidado con esa entrada. Él quiere hacerle chimi, quiere caminar hacia atrás y buscar la entrada con los mid, pero ya eso lo está viendo Kaiser. Y con un personaje como Scorpion, pues con ese teleport, tienes que tener cuidado. Pareja la pelea ahora en base a vida, los dos igualitos. Otra vez el teleport de Kaiser para quedar atrás. Dice, tú vienes con el mid, yo hago teleport y ya. Cuidado, las dos pizzas. El salto, cuidado, dame la sangre, que es conocimiento, manito, ven acá. Hacia la esquina. Oh, GG's. GG's, Battle Block Combo. Y en la familia se papi. Agrio, Saki. No, right there is exactly what Kaiser is doing perfectly in this matchup. Yeah. Just using it. Let Yarwell make the mistake and then just punish right off of it. Bueno, señores, vamos a ver. Cuidadito. Oh, wake up down to Savage. Tratando de entrar. No, lo vieron. La lectura y la reacción rápida de Kaiser para hacerle punish a ese imbloqueable Saki Sakura. Los dos están interrumpiendo los movimientos. It's so crazy how both of them are just so aware. Okay, nice, jumping the mid command grab, and this is exactly what we were talking about earlier. This is something that Kaiser can do, and right here. Gimme la cabeza, dámela la cabeza, manito. 3-1, top 8, Kaiser, el Sama del lado del winner en esta semana con Scorpion. Para mí el mejor Scorpion de este lado de Latinoamérica, señores. Kaiser, el fucking Sama de lo mío, B. Pasa a top 8 winners. Wow, insane. Yeah. And that was so well played. That's exactly like we were talking about it earlier too. It's just for one, avoiding the mid command grab, just neutral jump it. You have to. But also understanding, okay, Yarwell's using this forward 2 to abuse and actually gain in on the spacing. Let me go ahead and just teleport. Same thing with the jumping. If you notice, there was also a couple of times of just jump 2ing, and then there it goes, that whiff punish button and air teleport. Just get in and get out. Exactamente. O sea, de verdad que bien adaptado Kaiser el Sama ahí con los teleports. Y vámonos con iscorpion versus John Kellyn. Scorpion versus John Kellyn, pelea para el top 8. A ver quién de estos dos pasa a top 8. Ya los dos han estado en varias semanas en top 8. Creo que la primera semana John Kellyn estaba en top 8 del lado del loser.
En la segunda estaba del lado del Winnie y Scorpion, pero lamentablemente no pudo jugar. Y ahora vámonos con John Kelly. Por favor, John Kelly, que entre a la sala que le toca. Mira lo que les da. John Kelly contra Scorpion. Podría ser Gira contra Sonja o Jackie Bridge. Sonya versus Jackie. Sí, eso podría ser. I don't know about that matchup. I mean, I know about, like, for example, some of the more well-known Sonya players like Big Daddy G plays a phenomenal Sonya. But I know that matchup is also not something that they like to play in, especially with how oppressive Jackie can be. Jackie su presión es fuerte. Vamos a ver qué personaje va a elegir Scorpion o qué personaje va a elegir igualmente John Kelly. Scorpion, que ya lo vimos que en su primera pelea en stream, en su primera mano cogió a Baraka, jugó muy bien, ganó una, pero inmediatamente perdió. Pues Jackie Bridge, y como un tren hacia adelante sin importarle lo que esté en el medio, llegó a esta pelea y ahora está a una de top 8 winners. Nuevamente el jugador de Digital Gaming. John Kelly, que me diga ahí si puede entrar, por favor. Ya se trabó Smash 3-0 versus Gatti. Está bien, hermano. Damn, bro. Vamos a ver, John Kelly, entra, vi. Vamos a salir para invitarlo nuevamente a ver si tiene algún problema. Yo, venezolano, tú vas a jugar, tienes que hacer check-in. No ha hecho check-in versus Tronic, venezolano, que te vi en el chat. Tienes que hacer check-in en Smash GG. O decirme si estás jugando la pelea por lo menos. Ahí está John Kelly. Diana me dijo que ganó 3-1 a Gatillero o algo así, déjame ver. Ready, Adriano, te toca contra Ballak Gonza. Denle para allá y jueguen. Eufi y Speed Cola, por favor. Ya aquí está invitado John Kelly nuevamente. Esperemos que sí pueda entrar. El gatito se está moviendo por ahí. Yeah. Lo que pasa es que a veces brinca encima de la lámpara y tratando de llegarse para la ventana. Ah, el gato. Esta mañana se cayó y todo y hizo un desastre. Hizo un lío ahí atrás, el gatico. Yo tengo dos perritos, tengo dos chisus. Uno se llama Olaf y otra Sacha, sí. Al principio yo fuera una persona de perros, like I love dogs, but I don't know, I've fallen in love with cats. It's just they're a little more mischievous for sure. Yeah, the cat is more easy to, you know, para tú atender los gatos es más fácil que los perros realmente, y para tener dentro de la casa el gato se entiende más fácil. Yeah. John ganó Gatillero 3-0. Pero fue Gatillero que ganó. ¿Y cómo es, Vi? ¿Cómo es, Vi? Está bien, déjame arreglarlo entonces. John Kelly, bro, entra. Mierda, qué lío con John Kelly. Ganó Gatillero 3-0 fue entonces. Ok, perfecto. Ya, reportado, Gatillo. Dale con Ballak. ¿Qué es lo que le pasa a John Kelly? Que me tire en el chat o algo. Que me diga que lo que. Adriano perdió. ¿Quién pasa es Gatillero? Sí, manito cubano, gracias. Bueno, voy a salir, voy a invitar por segunda vez. John Kelly, que trata de salir de la sala y entrar nuevamente, por favor. Salga de la sala y entre otra vez, ¿qué pasa? Porque la otra semana también me parece que tenía un poquito de problema para entrar. No sé qué pasa con la conexión de John Kelly. No, pero John Kelly no debería estar poniendo paqueticos si tiene internet de la NASA. No sé por qué pasa eso de vez en cuando. Que salga y entre de la sala otra vez. Bueno, yo salí, entré. Y lo voy a invitar otra vez, vamos a ver. Ahora sí puedo ver su pin, perfecto. Vamos a ver si ahora puede entrar. Y ahí Scorpion. Ready. Entren, que yo quiero pelea. La gente de Losers, sigan avanzando, señores. Luego de esta pelea va la de Hikochan versus John Mula Baby.
Así que viene pelea de la NAS. Hikochan con ese cabal, a ver qué puede hacer John Chicuelo. Que Hikochan con cabal ha estado esta noche fuerte, ¿verdad, Saki? Eso es así, un buen cabal player que yo he visto. Bueno, vamos a ver. So tenemos a Scorpion versus John Kellyn. Exacto. Vamos a ver qué va a hacer John Kellyn, si va por sus giras inmediatamente o va a pensar en otro personaje. Lo llamaste. Giras. Sí, giras. Yes. Oh, pero Fujin. Ya this Fujin. matchup. Ya nosotros sabemos ese matchup. That's actually one of Garrus's probably most toughest matchup. Fujin is definitely a character that has caused a lot of these cast members of the cast some trouble. Hace como 10 minutos se me fue el internet y no ha vuelto. En serio, Hikochan, o sea que tu pelea con Chicuelo te cuadra DQ a una de top 8. Pero ¿cómo así, loco? Voy a arreglar la mierda. Coño, loco, no me... Bueno, vamos a ver, señores. Bárbaro, Hico, no. Ok, nos vamos así, full combo. Llegó Fujin. Sí. Mira que la gente cree también que Jiras es el mal personaje, pero Tweety lo ha ganado todo esta semana y en Mortal Kombat 11 jugaron con Jiras. Eso es verdad. De nuevo, todo depende en cómo. Yo creo que Tweety juega en like the more damage variation. But even with all of that in mind, it's still a great character. It's just Fujin stops a lot of what Garrus does, and this is perfect example. Literally goes in and goes out, can keep the distance, has control in the air. Beautiful anti-air with the mid, and then gets the grab in to go for a full screen fight right now. It can get really troublesome for the Garrus player. Bueno, vamos a ver. Excelente con iscorpion, súper dominante con Fujin. Aquí a una victoria para el top 8 winner de esta semana número 3, señores. Puro level de la NASA. Nos fuimos. Más combo. Está en problemas John Kellyn. Lo empuja en la rodilla. Talento, Pepe, dice John Chicuelo. Cuidado, excelente la conversión de parte de Scorpion en throw. Cuidado, oh no, se mueve, Saki. And chip damage. Yeah, chip damage. Con el viento en el aire, el chip damage. Muy bien jugado el Fujin de Scorpion y John Kellyn. Aquí se vio un poquito perdido en esta pelea. Dios. Agrio. Scorpion. Directamente quiere hacer top 8 esta semana también. La semana pasada, Saki Sakura, te cuento, Scorpion estaba en top 8 winner, pero el día que iba a jugar tuvo problemas eléctricos en su casa y no pudo jugar. Fue DQ en top 8. No. Yeah. Cosas de Latinoamérica. Es crazy. Como un cuento parecido de Hikochan que va a Sí, Hikochan pasa, no sé, que arregle eso. Pero ya... Yo quiero ver ese acabar contra Chicuelo, bro. Scorpion definitely wants to make it back. I don't blame them. You know, the performance that they're giving tonight is phenomenal. Nice. And this Fujin is doing great as well. We're going to see a switch from John Kellyn to Liu Kang and see how that goes. This is not too bad. It really just depends on how you're able to respond back when Fujin goes to full screen and how good your pressure can be. The biggest thing is you have to keep Fujin in the corner. That's really key here. But eso es como tú dices, tiene que tratar de mantener a Fujin en el corner y Fujin le puede jugar a distancia. Así fue como Scorpion Pro pudo ganarle al Liu Kang de Ninja Killa con Fujin. Y fue jugándole a esa distancia. Se dio cuenta que con Fujin no tenía que jugarle agresivo a Liu Kang, sino ahí, a esa distancia y el Sonic, y pudo ganarla. Así que Liu Kang no es una pelea tan pareja, ¿no? Sino que Fujin puede ganar esta pelea sin problemas. Y aquí vemos toda la ventaja que tiene Scorpion y la presión la tiene John Kellyn encima. No ha podido hacer nada, señores. Lo están drenando. Se va a comer el shimmy. Lo empujan. Oh my God. El Wata se sale. Lo empuja ahí otra vez. Cuidadito. Oh no, no aprovecha para entrar. Oh my God. This is looking really crazy. This is actually one hit confirmed for John Kellyn. It only takes that one hit confirm, but the mid seals the deal. What's interesting is that Scorpion was actually keeping John Kellyn in the corner. So basically doing exactly what we were saying. Both of these characters, you just can't let them gain their momentum. And it's really important that once that momentum happens, you don't let go.
Wow, señores, fuerte. Vamos a ver qué pasa. Este Fujin está imparable. El Fujin, Billy. El Fujin imparable. Okay. Oye, Razalgul, ¿tú dices que pasó qué? Pasó Rada 3-1 por 4. Ok, bro, gracias. Bueno, vamos a ver, señores. No. Y aquí ya viene recuperándose. Tiene la ventaja y ahora mismo John Kelly. Tiene que aprovecharla 100%. Tiene que aprovecharla. Yup. Alright. Has to play the spacing game really well too, because it's the Scorpion has the lowest health right now. Oh my god! No, drops the combo. Wow. Scorpion, it could have had it too. It could have been at least like a fatal blow, and then you could have just done for chip. But sometimes it happens. Yeah, sometimes. Patá, approaching blow. Tiene la oportunidad aquí. El Pepe. Cuidado. El uso. Oh, ahí lo tiene. Excelente entrada. Lo tiene en la esquina y tiene la ventaja aquí, señores. John Kelly. Otra vez los drop. Excelente confirmación. 27% de daño. Wake up down to. Crouching blow. Go for the combo. You know, the wake up down to crazy. Oh, no confirmó la patada de bicicleta y hubiese ganado. Vamos a ver, buscando el comeback. Ahí Scorpion tiene que tener cuidado. John Kelly prende otro Saki Sakura y está cerca de conseguirlo. Oh my god. John Kelly en problema fuego. A ver qué pasa. El salto hacia atrás. Oh, buenísima. 1-1. Buenísima. That was such a risk, but it worked It's so crazy. It's so crazy. ¿Cómo tú haces eso a esa distancia ahí? Lo acaba de hacer John Kelly. 1-1, señores. Muy buena. ¿Tú crees que Scorpion se va a cambiar a Jackie ya? ¿Ahora? I don't know, pero podría ganarla con Fujin también. Sabemos que esta pelea la puede ganar Fujin, pero está del lado de ahí Scorpion si arriesgar otra pelea más o irse directamente a Jackie, ¿no? Right. Puede irse a Jackie, puede irse a Sonja, ¿no? Hay que ver cuáles son sus opciones contra Liu Kang. Lo está pensando, está dando vuelta en el cuadro. Yeah. I definitely think the Fujin was a good choice, but it unfortunately, like, those miss hit confirms and then just getting caught in those whiffed buttons that should have been whiff punished but ended up still getting hit by it. That definitely cost it. I'm curious the change about to Johnny, but maybe Johnny's range is something that could come into play here, especially since Johnny does have a good way to check people. Yeah. Pero bueno, vamos a ver cómo le va con Johnny K contra Liu Kang. Buenas amigos, buenas noches. Muito obrigado. Welcome to the family. ¿Cómo estás, Tiago Miniero? Vamos a ver, señores. Patá. No, cuidado que estás en chimichangas con la ventaja ahora mismo. Excelente antiaéreo de parte de iScorpion. Down one Shoryuken. Va a seguir. Dios, ¿qué fue eso? What's going on, Saki? ¿Qué es lo que estamos viendo esta noche, Saki Sakura? Es increíble el nivel de los jugadores. Puro level de la NASA. No, agresivos. Están súper agresivos los dos, pero con mucha desventaja debido a la misma John Kelly. No. Oh my gosh. What? Los dos están como fallando en sus castigos. Pero ahí era castigo, pero el hitbox de esa patadita de Johnny Cage interrumpió la entrada del Liu Kang de John Kelly. Yeah, it's like just a misjudge. Either that or they're just not. I guess there's, I don't know. That's so crazy. The scrambles are happening though. And here we go. Gonna try to get the jump in. Does get the jump in. Gonna go for the full corner carry here. Oh my god, flawless block. Vamos a ver el salto. No, intentaba el antiaéreo, pero Johnny Jaula con toda la ventaja. Pila de trompa vimos en esta pelea, señores. Agresiva, pelea rápida. Y Johnny Cage súper energético, como que se metió una bebida de la NASA. 2-1, señores. Hay Scorpion agresivo con Johnny Jaula. Se va arriba del marcador y está a una más de poder colocarse en el top 8 winner de esta semana número 3. Puro level, Saki. Wow. It's like, so those scrambles, they're happening, but from what I'm seeing, Scorpion has done a really good job in keeping calm in those scrambles, answering appropriately. I think with the scramble in this particular match, John Kellyn just got a little overwhelmed. Also, too, again, when you kind of get hit by like some of those random, no, I wouldn't say random, but like when you get hit by the hitboxes. The hitboxes, yeah. It definitely makes you like, ooh, darn. Oh, are we gonna see a RoboCop?
Yeah, Robocop con John Kellyn. Pero ese Robocop de John Kellyn no es tan bueno, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué podemos ver de este Robocop. What's interesting though is that if John Kellyn wins this, he has to stay as Robocop. Yeah, that's a problem. For Robocop to win to Johnny Cage, this is a good option. But the Roboñé tiene que ser muy bueno, Dice John Kellyn que debió usar a Cabal. Bueno, y opino que o Cabal o volver a Giras, pero vamos a ver si nos sorprende con este Robocop, porque a mi entender Robocop le puede jugar muy bien a Johnny Cage. El problema es cuando Johnny Cage se le pega a Robocop. Yo he visto a Sunio ganarle a muchos Johnny Cage con su Robocop. Yo usando a Robocop le he ganado a Johnny Cage. Y aquí vemos la ventaja que tiene John Kellyn ahora mismo, Muy buena ventaja con Robocop dominando, ¿no? Con ese Sonic. Excelente cómo está usando los proyectiles, la bomba y todo. Buscando otra entrada, pero ahí viene la interrupción de Johnny Cage. Y aquí va para el corner. No, rueda rápido para salir de ahí. Igualmente consigue daño. Ahí Scorpion. Lo vieron rodar. Y es que ahí es el problema. Ya estamos iguales casi en base a vida. Y ahora está en problemas aquí Robocop. Excelente forward throw. Y aquí podría dispararle y mantenerlo a distancia todo el tiempo que pueda. Yeah, the key to this is the obstacle course that Robocop is doing. It's hard for Johnny to contest that. He has to walk down. See? ¿Por qué fue a buscarlo? ¿Por qué fue a buscarlo? Tiro y ya, hermanito. ¿Por qué fue a buscarlo, Sakura? ¿Qué fue a buscar el Robocop en ese preciso momento con la ventaja? ¿Por qué tú vas a buscarlo, bro? What the fuck? You overextended. But it's okay. Key here is to stay calm and try to get out of this corner and start up the projectile game again. And we're back at the full screen here. Okay, good stop on the jump. Nice down one. Another down one here. And again, we're seeing the shots. Trying to play this full screen game. Almost got punished by the interactable. And this is something that Scorpion's trying to get in. Literally get in and create the damage. And create the situation. Ok, crossing blow. Ok, crossing blow. Vamos a ver los disparos. Oh, entrada de... Oh, la tenía para Fatal ahí, La tenía para Fatal con esa entrada. A ver qué pasa. Yo quería buscar el command throw, pero mira esos golpes de Johnny Cage sin parar de meter, plus frames. Bueno lo que hizo, pero no. GG's. Yeah, this is GG's. No tenía el Fatal activo todavía. Aún está vivo John Kellyn. ¡Oh my God! Down one Fatal. Down one Fatal. Here we go. Aún está vivo John Kellyn. Señores. Tuvo que sobar ahí. Tuvo que sobar sí o sí. Qué sucio dice Johnny Chicuero. Down one Fatal, bro. Buena. Vamos a ver. Si eso me dio, yo sería tan muy enojada. Sí, exacto, tenemos porque luego de down one tú piensas que es tu turno de tú machar o hacer algo, pero cuando te entra ese Fatal ahí es un poquito difícil. Uso de interactivo para acercarse ahora de parte de iscorpion. Digital Gaming en la casa. Cuidadito. Top 7 Game versus Digital Gaming. Otra vez el interactivo, me fui de ahí buscando la entrada a John Kellyn. Se le pegan ahí un par de tiros a Johnny. Lo empujamos. Tiene que disparar. No tiene que estar al frente, tiene que disparar el disparo low. Eso es lo que tiene que hacer ahí. Ahora que estaba fuera del rango del interactivo para acercarse. Ahí era por full punish. No aprovechó. Igualmente tiene la ventaja John Kellyn, señores. Y la quiere hacer. Yeah, we're back at full screen again. And here we go. Scorpion with the fatal blow in play now. Has to be careful. No, el interactivo para el salto. No hay para buscarlo otra vez. ¿Por qué? Chip damage. No, GG's. Wow. No, está vivo. Yeah. No tiré el Fatal. Okay. ¿Por qué tienes el disparo? No, bro. He played really bad in some moment. Yeah. Bad decisions. Back to back. GG's. Like, when you pick up Robocop, you have to keep in mind you're playing a full screen game. His buttons are okay, but they're only okay to a certain point. And in this matchup, you have to keep Johnny away, and you can't overextend. That's the biggest thing. Just can't overextend. Yeah. Bueno, GG's, bien jugado ahí. Top 8 para iscorpion. Esta semana también, señor, el tipo tirando nivel para Digital Gaming. Vamos a ver cómo le va
a los muchachos que están en luz a ver qué otra pelea tenemos para stream. Aquí avanza al top 8, señores. Hay Scorpion y nuevamente en el winner. No, poniendo nuevamente otra semana más. Oh, espérate. Otra semana más de Scorpion en el top 8 winner, pero esperemos que esta semana sí pueda jugar tranquilo. Scorpion le gana 3-1 a John Kelly, avanza en el winner hacia el top 8. John Kelly le va a tocar contra radamanthys. Tiene que tirar esa pelea fuera de stream y vamos a ver qué otra pelea tenemos para el stream. Creo que ya va a ser casi la última o la penúltima pelea que vamos a tener, porque creo que ya del lado del winner tenemos ya todo el top 8 claro, ¿sí? Tenemos a kaiserlsama versus Scorpion, tenemos a Sandy. Y me falta la pelea del pool 3. Hikochan versus John Chicuelo. Esta es la que va ahora. Hikochan versus John Chicuelo. Vamos a ver si Hikochan va a poder jugar. Ay, yo espero. It sucks that like technology will stop such an amazing It's play. crazy. Hikochan, dime en el chat, dime algo. Ya hay Scorpion, ya te puedes ir a la guilty, tranquilo, yeah. Scorpion, dígame, ¿quién juegas en Guilty Gear? ¿Quién es el personaje que juegas? Yo, el Black Golan y Gatillero, que me digan cómo van a ser los resultados, porque está un poco atrasado del lado del loser el pool 3. Vamos a ver qué nos dice Hikochan. Pito y Edwin Mariña tienen que terminar porque el que gane va con Yarwell y se será en stream. Oh wow, what a combo, Scorpion. Yeah. Mila. He play Mila. Bueno, entonces Sandy está esperando por quien gane de Chicuelo. Y estamos esperando que la gente de Luce, por favor, jueguen sus peleas. Recuerden que todo esto es gracias a Consoles Gaming League. Consoles Gaming League, señores. Dice, manda esa leña antes de que se vaya de nuevo. Pero no te veo en la sala. Entra a la sala. Ah, ya estás entrando. Ok, va a jugar el Hikochan. Perfecto. Let's go. Está entrando, dijo. Está bien. Vamos a entrar, Hiko, bro. Recuerden que todo esto es gracias a Consoles Gaming League, sponsor oficial de Rumble in the Jungle Norte Volumen 2. También fue el sponsor de Rumble in the Jungle Sur. De verdad que muchísimas gracias al CEO de Consoles Gaming League, que siempre está ahí para dar apoyo a Latinoamérica con los Top 7 Game Plus CGL para estos torneos de Rumble in the Jungle. Estaba la verdad que no ha funcionado muy bien la alianza. A los muchachos les gusta mucho este torneo. Igualmente a la gente de Consoles Gaming League le encanta. Y por eso siguen apoyándolo. Esperemos que para los próximos también sigan ahí. Este año a nivel de torneo de Mortal Kombat, luego de esto, el mes que viene está el Obito Series. Y yo voy a hacer unos torneos que son el Tated Tron para Europa, España, Brasil y Latinoamérica. Así que activo, que se viene mucha más acción. El año apenas comienza, apenas estamos en febrero. Así que el hype de los torneos sigue. Por ahí también Saki Sakura, que tiene un torneo, creo que es este fin de semana, Saki, ¿verdad? De King of Fighter. Así que entren al canal de Saki Sakura, síganla. Denle follow. Y todos los que están viendo King of Fighter, un juego nuevo fighting que se está jugando mucho otra vez, el mismo Gatillero. Dice que ganó 3-1 a Ballak. Ok, Gatillo. Pueden ir por el canal de Saki Sakura para que vean la acción. Mañana es Saki, si no me equivoco, pasado. Sí, mañana es Guilty Gear y la próxima semana, al mismo tiempo, jueves a las 7 Eastern, se va a hacer King of Fighters 15. Ok, así que ya saben. Gatillero ganó 3-1. Ok, Gatillero, vamos a reportar ahí. El Gati sigue vivo, señores, en el loser. El Gati está dando batalla, Dando batalla el Gatillero. Lo toca contra Eufi, así que jueguen esa pelea ahí. Ya entró Hikochan aquí, lo tenemos. Vamos a invitarlo. El Hiko. Y ya tenemos pelea aquí de Hikochan. Hikochan versus John Mula Bay. Bueno, aparece el micrófono. Ve una galleta, quiere. Bárbaro. De los míos. Bueno, vamos a ver entonces. Supreme Warrior John Chicuelo versus Hikochan. Dark Legacy. Jackie Briggs. Oh, a Jackie. Okay. I don't know. So this is it. So I've seen this matchup a lot, especially for like Kerbalicious versus like some of the well-known Jackie players like Hijinks and Jukes. Yes. It all depends on how well Cabal wins the air-to-air, which we've been seeing. It's 5-5, I think, this matchup. Yeah, I agree. 5-5. Round one, fight.
Bueno, vamos a ver, señores. Hikochan versus Joe Mula, Baby, Down Legacy versus Supreme Warrior por aquí por la familia, donde el hype es real. Vamos a ver, señores. Joe Mula con los proyectiles desde el aire. Ahora mismo Hikochan buscando la entrada. John Chicuelo con desventaja de vida. John Chicuelo que también ha jugado bien esta pelea con su Shao Kahn, pero dijo que hoy viene con Jackie. Él dijo que Shao Kahn que se vaya de ahí viene con Jackie. Oh, viene. Wow, no confirmó ahí. Tenía oportunidad de hacer daños a Isaki. O ir a por el anti-breakaway o por el full combo. Yeah, I'm not too sure. Maybe it was just a hesitancy. Sometimes this matchup can get you a little nervous. Oh wow, what a good forward four from Chicuelo. Ok, ahí gana Hikochan en el air to air, no man dash, va por el full combo. El jugador de Down Legacy dice down to 32%. Cuidado, la entrada. Oh, Hikochan se va a llevar esta ronda. Sakis. Oh, anti-breakaway, bro, where you go? Buena decisión de no usar el crushing blow. No, claro, no lo necesitaba ahí. Sometimes I've seen players even at the highest level still use that, and then that's an entire extra damage that they just lost in later games. So really good that Hikochan's playing really smart and aware of the resources. Bueno, señores, vamos a ver. Hikochan con toda la ventaja. Chicuelo en problemas. Gana en el air to air otra vez con el salto hacia atrás y ese gancho. Cabalen. Slow. Viene full combo. To the corner. Here we go. Hard knockdown. The Legacies. Este muchacho está caliente. Ahora sí lo usa. Y le dice a Chicuelo, compadre, hablamos en noviembre. Ok. Ese cabal está caliente. Hikochan 1-0 por encima de John Chicuelo. Oh, wow. Cabal in the house. Yo, amateur legendario, mi hermano, ¿qué es lo que? Antes Riva, Dragon. Toda la gente que está activa, la gente de Supreme Warrior también disfrutando ahí. No bulto, manito. Saludos para todos. Denu 8. Sorry, que está ahí activo también. Yo saludo, ¿verdad? A toda la gente que está en sintonía. Mi hermano Gu. Todos los que están en sintonía con la familia. Perfect Moon Papá dice: espero algún día volver a competir. Me hace falta. No puedo por el trabajo. Sorry, Perfect Moon, mi hermano. Yo lo sé, bro. Te entiendo. Pero el trabajo es lo primero para poder pagar los bills, mantener la familia, bro. Hay que trabajar. Eso es así. De verdad que digo a los muchachos que tienen oportunidad de todavía competir, que compitan, porque llega un momento en tu vida en que si tú consigues un trabajo que es de noche o algo así, no vas a poder competir. Eso es así. Pero cuando vienen las responsabilidades familiares y todo eso, o sea, la vida da mucha vuelta, así que aprovecha cuando puedes hacerlo y compite. Bueno, Chicuelo va a seguir con Jackie, una Jackie que no la vi tan bien, Saki Sakura. No sé qué tú opinas. No, nothing like what like if we compare it to like Scorpion's Jackie. No. Oh wow. Actually, stubbing the flawless block attempt there from Chicuelo. Yeah. Vamos a ver, Hinko nunca pierde. Cuando lo ve, o soy el que le da suerte. Vamos a ver, dice venezolano que le da suerte a Hiko. Hikochan. No, pero mira, no confirmó Chicuelo lo que tú dices. Esta Jackie no está on point. Está fallando oportunidades de hacer daño. ¡Wow! ¿Para dónde vas a meter? Dice Hikochan. Se veía la intención de que Jackie quería tomar el turno y ese 1-1 de cabal le rompió la boca. ¡Wow! Yep. And again, Chicuelo, it seems like Chicuelo's almost trying to put pressure, but because Hikochan has already shown that they're not afraid of that pressure, it becomes harder for Chicuelo to actually say, okay, am I confident here? But that was a good flawless block up 2 on the jump in attempt. Does drop the combo a bit. Gonna pick it up right again and go for the corner. Again, trying to catch an air-to-air there with the forward 4. Bueno, vamos a ver ahora con ventaja. Chicuelo tiene que aprovechar esta ventaja y tratar de ganar esta ronda para ver si pueden empatar. ¡Oh, excelente! El Torneo con el forward 4. Wake up. No, excelente la paciencia de Chicuelo. Ahora muy bien jugado. Esta ronda más calmado Saki y se lleva esta ronda a ver si puede empatarlo 1-1, porque esto está prendido. Esto es para top 8 winner de esta tercera semana de Rumble in the Jungle Sur Norte. Casi 18% de damage there from the throw, but opens up Chicuelo here. To the Nomad Dash, goes for the down 2 to get 38%. Wow. Otra vez ahí el Choryuken de Jackie Bridge tiene la ventaja. Chicuelo trata de abrir ahí. Se fue volando hacia el otro lado. Superman Punch volando otra vez. Abrieron a Hikochan. Se va a morir. GG's. No, what? Oh no, still alive. And I think according to the blue.
Yep, it's the blue on the ground. Yeah. I think with Ultimate, what they did was if you have the goo on you, it doesn't kill. It'll just keep doing damage. But if it's on the ground, that's when it will kill for sure. Wow. Bueno, ahora nuestro hermano Pito. Pito, entra a la sala que te toca. La próxima pelea de stream va a ser la tuya en stream contra Yarwell. Pito está cerca del top 8, está a una más del lado de Losers. Le ganó a Edwin Marín en 3-1. Se enfrentaría a Yarwell y sería la siguiente pelea que vamos a ver en stream. Los otros muchachos que están en Losers tienen que jugar todas sus peleas ya, porque ya las otras peleas no van para el stream. Under y Tronic me dicen los resultados o lo apuntan ahí para ya ir completando lo que es el top 8 de esta semana. Tournament. Okay, Chicuelo despertando. Saying, nah, we have a Jackie in this house. Round 1. Fight. Okay, nice air-to-air and a really gorgeous pickup here. Keeping it simple just in case Hikochang does the breakaway. Oh my god, vamos a ver, señores. Hikochan con el punish, el breakaway inmediato de Chicuelo. Pero mire ese salto hacia atrás de Hikochan y la entrada y la confirmación y el daño que hace acabar, señores, con una barra. 38% de daño. O sea, que Sakura, un personaje tan efectivo, con tan buenas entradas y también con tan buen daño, ¿eh? Eso es así. A really nice block, but unfortunately, Chicuelo not gonna use the resources for it. Hikochan. Chicuelo with the final blow. Oh my gosh, that was so risky, but it works, and both of them have fatal blow into the down 4. Keeps those strings safe. Oh my god, final blow combo, yeah. Bueno, Chicuelo, señores, activando su Jackie. Chicuelo. Le gana esta ronda a Hikochan. Tienen que tener cuidadito ahí, Hikochan. Chicuelo se está viendo un poquito más, ¿verdad? Saki Sakura adaptado y jugando mucho mejor que la primera pelea. Yep, definitely waking up and smelling the coffee for sure. Yeah. Puso el café, Chicuelo, compadre. Okay, nice damage. Gonna go for that carry into the corner. A little bit of a stagger. Does get the jump into the opening. Trying to keep the down 4. Goes for the projectile. Nice throw here. Stubs Jackie's option. Bueno, vamos a ver, señores. Bueno, Bossander le ganó 3-2 a Tronic. Top 8 para Bossander del lado del loser. Felicidades ahí a Bossander, Panamá en la casa. Y seguimos activos con esta pelea entre John Chicuelo y, señores, Hikochan con toda la ventaja del mundo. Ya no hay fatal low del lado de Chicuelo. Bueno, agrio esto. I love the confidence that Hikochan is doing with the fact that, like, even if it doesn't kill, it's just like, okay, I just need to do the down 4 for the chip or whatever the case may be. Like, the confidence in the defense of Hikochan is so well done. And here we go. Beautiful offensive right now. Getting this damage, the hard knockdown. I'm gonna go for the throw, for the full string, safe string here. There goes that nice tech. Sí, nice tech. Tiene mucha desventaja de vida. Tiene que sí buscar una entrada a Chicuelo. Hikochan, como sabe que tiene la ventaja, lo ves paciente y hacia atrás esperando ese error. Oh. Dice Bossander que su victoria se la dedica a Saki Sakura. Bien, top 8 por ti, Under. Bien jugado, bro. Bueno, vamos a ver, señores. Más proyectiles. Superman Punch. Mira cómo choca el proyectil. Pero entrada rápidamente. Ven Chicuelo ahí. Tiene que usar el breakaway. Otra entrada más. John Mula. Mira cómo le está saltando en la cara. Lo tiene ahí. Cuidado que para, bro. Sexto gol. No, GG's. Wow. Yo, T-Rex, why? Pero se quillaste. 2-1 a John Chicuelo. Oh my god. Oh man. Hasta ahí los pedí que. La vez. Pero ¿cómo así? Pero. No, pero Hikochan hizo T-Bag en su primera pelea contra Gatiero, ¿recuerda? O sea que esos son T-Bags amistosos. Eso es una vaina de confianza entre esos muchachos ahí. Nada personal. Dice Chicuelo que no es T-Bag. Ok, no es T-Bag. Oh, Dios mío.
Los T-Max siempre, for me, no son, ¡Oh, el gatito, güey! Jackie Briggs. Ahí creo que, güey. Ahí está con su mami. Digo, ven acá, pero ¿qué es lo que esta mujer está haciendo hoy? Que no me hace caso, como hablando vaina ahí. Ay, contra. Bueno, vámonos a la pelea, señores. Level de la NASA. Esto es Rumble in the Jungle. El juego me ayudó, dice 5. No, bulto, se tiró crema. Vamos a esto. Hikochan. Oh, chimichangas. Entra el mid de Jackie. Viene full combo. Y chico, lo tira todo y ya. 44% de daño. Crouching blow. 8. Creo que por si acaso, ¿viste? Por si salta. No, that's something that I've seen a lot of Jackies do so that way they can catch the air. Okay, good grow here. That also leads to an escape failed. So we do see a throw crushing blow probably loaded here if we can get it. Oh, wow. Tries to anti-air, but unfortunately getting caught in the whip punish. Nice. Beautiful punish off of the goo attempt. Bueno, Hikochan ahora con toda la ventaja del mundo, pero cuidado que Chicuelo tiene Fatal. Y ya vimos ahorita cómo pudo hacer el combo con el Fatal. Hikochan con el Down One, el proyectil desde el aire. Y sí, se le pega a Chicuelo ahí. Hikochan se lleva esta ronda tirando con tutus loca Valen, el tipo que te engancha. El tipo de la velocidad. Que los proyectiles. Oh, Oh my god. really? Yo, what a down 2. Es como que Jackie tiró el down 2 para nada. Ni siquiera se vio que se bajó ni nada así. Down 2 y ya. Bueno, vamos a ver otra oportunidad para Hikochan hacer daño. La consigue, no iba para el breakaway. El daño es obligatorio buscando los reset, los setups de Hikochan. Salta Chicuelo, se va para el otro lado rápidamente. Hikochan intentando abrir back one. Uf, Chicuelo ahí. Oh, no pudo confirmar y quien consigue el punish de Hikochan. Here we go. This does Dios, eso era para ganar ahí. Pero no se le pegó y se la va a llevar Hikochan. Oh my god. Tutu. The T-Bag. Yeah, El friendship. Oh, no, friendship. Yo iba a decir fatality también, pero no. That's a friendship. And we are going to game 5. Game number 5. Friendship. Ah, dice que ahora el juego me dijo que no. Yo, Flawless Blood y el Fatal, eso se pegaba y ya. Wow. Pero el juego dijo que no, dice Chico. El juego dijo que no se iba a pegar con yeah. That was the game-winning combo there. Oh my gosh. Oh my god, Dios mío. Ay, mamá. Vamos a ver, vamos a ver. Atrás vamos con la pelea de Yarwell y Pitos. Sería la última pelea, señores del stream. Recuerden que tienen que reportar sus peleas los muchachos que están en Losers. Gatiero y Eupi tienen que jugar para que vean la siguiente de una vez. Cuando termine esta pelea. Y John Kellyn y Radamanthys tienen que reportar. No sé en qué de los dos ganó. Me imagino que están jugando todavía. No sé qué pasa ahí. Pero ya tenemos casi ready todas las peleas para el top 8. Recuerden que el top 8 es el viernes a las 8 de la noche, mismo horario, señores. Pero el viernes para tirar más cremula. Fight. Alright. Pichuelo trying to win this one for sure, but there we go. Armor broken right here. Hikochan going for another grab, and that's an actual escape failed there. Bueno. Oh, buen antiaéreo con los proyectiles. Pero Hikochan inmediatamente a por el full daño. Dice Manito, te tengo. Dice Gatiero que ganó 3-0. Que gracias Gatiero por reportar, hermano mío. Top 8 Gatiero, entonces no, te falta una para top 8 Gatiero, exacto. Bien jugado. Y señores, Bossander match point para mandar a Chicuelo para el loser. Round 2. Fight. A beautiful down 4 spaced out perfectly, using the goo projectiles to catch Hikochan in the air. Sí, él lo está usando bien. Él está usando muy bien los proyectiles para lo antiaéreo. Igualmente el Choryuken le están funcionando. El problema aquí es que esta primera ronda no la ganó Hiko y está en match point. Aquí Chicuelo tiene que darle todo por el todo para poder seguir vivo en el winner y ver si puede seguir dando peleas. Tiene que ganar sí o sí esta ronda porque está en problema. Hay beef aquí por la jugada. ¿Qué es lo que? Vamos a ver. Cuidadito.
1-1, la cierra. Lo que hace Chicuelo, no, pero es que ese movimiento de caballo lo está frenando. Y Hiko con toda la ventaja del mundo. Hard knockdown. Subo a buscar el throw, dice que no, Chicuelo. Cuidadito, cuidado. Chicuelo actually resetting the crushing blow requirement. So Hikochan needs to go ahead and get another escape failed. Yeah. Get it loaded back up. Chicuelo quiere buscar una entrada para Fatal Blow, pero se le está poniendo difícil, Hikochan. This is also one hit confirm, more or less, Yeah. for Chicuelo, because he does have Fatal Blow. GG's, GG's, GG's. Sí, no podía hacer breakaway, bueno, no tenía realmente. Y 3-2, top 8 para Hikochan del lado del winner, la Dark Legacy, en el top 8 de la semana número 3 de Rumble in the Jungle. Wow. Friendship Buena del Hiko. Yeah, muy buena. wins. Vamos a reportar esto de una vez. Para que vayan a jugar con Gatillero su pelea de losers. Esto es en el pool 2, creo que es. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, señores, bien jugado ahí por Chicuelo y Hikochan. De verdad que una pelea bien cerrada. Pero Hikochan dice, yo soy el top 8 winner de esta semana. 3-2 por encima del Chicuelo. Chicuelo al loser a jugar su pelea ahí inmediatamente con el Gatillero Cup. Y vamos a la siguiente pelea, que es Fitos versus Yarwell. Entre los dos de Bossander y oh my gosh, Hikochan. Yo sé que tengo mi torneo mañana, pero voy a tratar todo lo que puedo para soportar y apoyar mañana. So, espero que me ganen top 3. No quiero nothing else. ¿Va a jugar contra quién mañana? Perdón. ¿Va a jugar contra quién mañana? Oh no, bueno, I have my Guilty Gears tournament tomorrow. So. Yeah. But I'll try my best to come by and make sure I see them play. Vámonos con Fitos, Snowblaze, Fitos versus Hikochan versus Yarwell, Oh, okay. México. Versus Panamá. Wow, tanto Panamá en la casa hoy. Sí, ahí están jugando los panameños hoy, están activos. So cool. Dice Eufi, a ver la otra semana a ver qué se cocina. Claro, bro, ya la otra semana es la última, tienen que darle con todo. La otra semana para buscar esa clasificatoria. Pero bueno, vamos a ver doble pizzas. Cuidado, la barredora, ok. Activo con el bromas Fitos, pero la entrada ahora de parte de Yarwell. Cuidadito, los dobles lows, sacamos un totem, pizza time. El Fitos, esa variación del Joker, ese movimiento queda muy bien, Yes, I'm. A lot of people don't know how to punish that, so this is actually interesting. I haven't gotten a chance to see this Joker variation in action in tournament, but I know it can be definitely tricky. But Yarwell's managing very well right now. Yeah, Yarwell tiene toda la ventaja del mundo y quien esté en problema es el bromas. Lo están drenando el sol. Hablamos ahorita, ese solazo. Te quemó el sol del Caribe, manito. El que pica. Hikochan con el sol llevándose la ronda. Eso queda plus 40 esa vaina, dice. Sí, es una locura. Viene combo. La hoja de los Sostex. Y bueno, aquí Saki, el Joker tiene que despertar. Está en problemas. Yep. It's definitely in muchos problemas right now. You might get the side switch. Yes, we do. Forces the breakaway. Goes through to the full body. Has to be careful. That is a string that you can't really interrupt too well. And this is just pressure. All of this is just pure pressure here. Yeah, in the corner. It's so difficult in the corner versus el Joker with that move. Oh, look at this conversion. Really good. Oh, pressure. Plus frames. Yep. Oh, mucha ventaja ahora de parte de Fitos. Vamos a ver si puede conseguirla. Oh, se deja pegar ese. Es imbloqueable. Ahí en problemas Fitos. Otra entrada y fatal. Se acabó. No. La puta. Como dice mi hermano Romeo Adriano. Hay Fitos, confirma. PTM. Se la lleva Yarwell, señores. 1-0. Yarwell stayed super composed there. Yeah. In the pressure. I feel like Fitos backed up a little bit too much because that gave way to the forward two. And again, that's really big. So when we were seeing Yarwell play against
um, the Scorpion earlier, it was obviously being contained by the fact that teleport could punish. But Phytos was giving full advantage for Yarwell to do the forward two, and that's again a big part of Koto's game plan that allows him to get into that big damage that we were seeing. Bueno, vamos a ver. Phytos estaba ya, ¿verdad?, jugando un poquito mejor ahí en esa ronda, pero Yarwell se recuperó y combos fatal low, bye bye. Bueno, señores, estamos aquí activos con estas peleas. Esta es para top 8 del lado de losers. Vamos a ver quién avanza, si Yarwell o Phytos. México versus Panamá. Yarwell, que está jugando excelentemente bien con ese Hikochan, el dios del sol. Cuidado. Otra vez esa entrada con el mid. Wow. I say it from Tokumen. Yarwell, I'm your fan. Los pagos, pero mira toda la ventaja de vida que tiene Saki, no. That's what I'm saying. It seems like the first round has been just giving that space for that forward two. Let's see if Phytos can actually bring this back here, especially with that back throw. Very nice counter attack here. Gonna try to do the corner carry. Bringing out the sun. I know this won't kill, obviously, because there's still a lot of health there. But this at least allows a chance for Yarwell to just play as safe as possible without worrying about health. Bueno, vamos a ver, señores, vamos a ver. Yarwell se lleva esa ronda. Panamá en la casa, dice Scavenger PA. Cuidado con las pizzas, va a buscar entrada. Disparamos con el bromas. Otra entrada más. Flotamos. Oh, no siguió la confirmación, hubiese podido seguir. No, eso es plus, no se puede mover ahí. Bossander, ahí se quiso mover en plus frame. Eso es muy plus, eso del Joker. Y el problema es que lo deja salir rápido de la esquina a Phytos. Tiene que dejarlo ahí. Tiene que seguir con esa presión del Joker. No puedes meter, hermano. Eso está plus. Y ahí está el down one otra vez. La tiene Phytos. Oh, lo interrumpe con el down one. Oh, wake up. Le sirve al wake up. Y se lleva la victoria de esta ronda Phytos. Right? That was a really good attempt there from Phytos. Let's see if we can keep that pressure going. I also feel like Yarwell's probably seen a chance to actually interrupt that full string. Okay, having to break away, tries to down two to get the air-to-air. Not going to be able to. Both of them interrupting. Gets the mid-command grab out. I'm going to throw to the corner. Back it up a little bit. Get some of that spacing. Wow. Bueno, vamos a ver la pizza. ¿Cuándo es el próximo para jugar en el torneo del máximo del pin? Cuidado. Oh, pues acá te tenemos. Si tú ves el pin alto o algo y no quieres jugarla, tendrías que chequearlo. Pero ¿contra quién es que te toca a ti, chicuelo? Oh, ¿cuánto es el pin que te está dando, bro? Cuidado, vamos a ver con los guantes. Aunque Tronic jugó Super E, me dijo también que había un pin un poquito alto. Y la jugó. O sea, no sé, bro. Vamos a ver, otro down two. Those down twos there, that's the optimal way to finish that string. Para block combo, yeah, beautiful. Ay, con el gatillero, 180, 170, wow, está alto eso. Bueno, señores, agrio. Sí, juegan, tienen que jugar allá, en verdad. La que jugué contra Chico era 190. No, tienen que revisar bien su conexión. Cuando estén en torneos, señores. Dice Chico, pero en otro torneo no jugarás contra mí en ese pin. Bueno, perfecto. Igualmente, Gatillero tiene que revisar la conexión. Tienen que revisar que no estén conectados viendo otra cosa o lo que sea para que jueguen con lo más óptimo posible, señores, cuando están en torneo, por favor. Para que no pasen este tipo de inconveniente y todo pueda verla fluir. Porque si el pin a veces está alto, pero se juega. Pero si está injugable es un problema. Pero bueno, denle para allá. Mira, tiren crema ahí. Es inevitable, esto no es offline. Claro, si el pin está alto y alguien tiene el pin mal, pues esa persona lamentablemente se da DQ. Pero denle para allá, bueno, entonces. Con Chicolo tenía 120, 130 normal, supongo por la distancia. Ya Hikochan, es que sí, debe ser así el pin más o menos.
Una de las cosas que nosotros vimos antes con Yarwell fue que él ganó en la primera juego y después no podía continuar el momentum. El momento, después. exacto. So let's see here if that's the Oh, same. goodness. And there you go. He was having a great round start there. Sí, comenzando muy bien ahí, Fitos, pero no puede descuidarse. Y los totem, Dios, no puede descuidarse. Los totem, y ya estamos casi igual en base de vida, pero le vuelve a funcionar el neutral jump a Fitos. El down 2 para hacer daño, aunque haga breakaway. Ahí los muñequitos. Eso está plus, no meta, se está bloqueando. Y no, GG's. Agresivo el Joker de Fitos. Sacando no, lo muerto ahí, dándole vuelta. Hágalo que soy el broma. No sé de dónde saca tanto muerto el Joker, pero bueno. ¿De dónde saca tanto? Plus no meta, manito. Así es, Adriano. Alright. And this is again where Yarwell doesn't really know how to handle these bodies here. Oh, it's a breakaway! Into. Oh, No. No, didn't choose to use it. I wonder why. I don't know. Vamos a ver, señores. Bueno, Yarwell ahora con mucha ventaja de vida. Tiene a Fito en problema y un totem afuera. Eso hace daño. Fitos moviéndose. ¿Qué pasa? Ok, lo mete en la esquina. Fitos y sus custom raras. ¡Ay, el solazo! Lo está quemando el Joker. Tiene que estar hacia atrás obligatoriamente. Aquí se va el sol por el clutching blow. Muy bien por Fitos. Sigue la presión en el corner. Se lo tira por abajo. ¡Ay, pataló! Yes, paddle blow. Paddle blow. Fito no le importa que le quede poca vida. Aquí quiere hacer daño porque luego con otro combo la puede hacer. El problema es que Total Khan tiene tanta vida y además de eso llenarse. Es increíble lo de Total Khan. 40% de daños. Vamos a ver lo que hace Fito. ¡Sí, señores! ¡La consigue! ¡La consigue! 2-1 arriba Fitos. Las custom de Fitos. Porque yo he de decir que Joker no tiene tantas crushing blows así, y como ya lo usó del forward 2, yo creo que la única si tenía que usarla sería el throw crushing blow, pero como usó fatal blow ya ahí, pero no, Fitos lo hizo. Sí. Wow. Jugado por Fitos. Bueno, vamos a ver, señores, cómo sigue esta pelea. Está 2-1. Arriba Fitos. Y el que gane de ellos dos se enfrentaría a Radamanthys. El gatillero le ganó a Chicuelo ahí. Y avanzó al top 8. Bien jugado por Gatillero. Dice Gatillero, compa, también me toca el lag. No, Gatillero, no diga eso y no diga que sin llorar. Que si tú tienes lag, manito. Si la conexión está mala de tu lado, está mala de tu lado. Eso es normal. No es que los dos tenemos lag y a ti también te afecta. Porque el lag afecta al que no quiere jugar con lag. Si tú tienes lag y quieres jugar, tú vas a jugar ya, bro. O sea, no digas eso. Mejor di GG ya, bro. Porque en verdad... Pero él tiene lag. No, bro. Hablamos ahorita. Yo tengo que tirar por privado. Porque en verdad no quiero que armen un show ahí en el chat. Ya se jugó, ya ganaste 3-0. Está top 8. Lo bueno es decir GG y ya. Vamos a ver, señores. Más presión. Cuidadito, dice Adriano, Fito se está jugando con lag y no dice nada, ¿de verdad también? Roto. Vamos a ver, señores, cuidadito. Puro nivel del Fitos. Está con ese Joker que no ha podido salir de esa presión, Yarwell. No, not at all. And again, like I mentioned before, it seemed like Yarwell was having such a good job in that first game, but Fitos adjusted, and on top of that, has not been able to resolve what to do with those bodies. Bueno, Fitos está caliente. ¡Oh, punish! Clutching blow. Yep. Ahí está. Ahí está, lo tiene, pero wake up bottoms. Wake up bottom que le funciona aquí a Yarwell. Aún no se da por vencido. Se come el imbloqueable, Fitos. Cuidado que tiene fatal. No, lo empujan. Wake up. ¡Ay! Clutching blow. Ok. And that's gonna hurt. And Fitos on a set point here, potentially. Uf, el disparo, señores. Vamos a ver ahí, barredora. Otra vez disparamos. Okay, nice block on the forward 2. Tries to jump in. Punish there. No, taking Fitos out of the corner. Probably trying to gain some spacing on the forward 2. ¡No! ¡Oh! Un punish de parte de Yarwell. Se están desesperando un poco, Fitos. Aquí. Se están desesperando por terminarlo y pueden tener problemas.
Entra ahí con el bastón. Ya ese crouching blow lo usó. Excelente el roll hacia atrás de parte de Ander. Sacamos el sol para llenarlo y hacerle daño a Pitos. Pitos con el down one. Oh no, nos vamos al final round. Saki Sakura, ¿dónde está el dinero aquí? Ooh, I don't know. This could go either way, to be honest. If Yarwell's waking up now, this could definitely go to game 5. Oh, here we go. Grab. Really good forward throw here. Tried to whip punish the forward 2, but got hit by that second hit. Oh, the totems are out. Okay, nice punish here. Really good side switch. Oh, vamos a ver, señores, doble pix otra vez. Con la ventaja, Yarwell quiere llevar esto al juego número 5 a la pista. Crouching blow, sacamos un totem. Ay, mi madre, se le está poniendo difícil a Pitos para hacer este top 8 del lado del loser Yarwell. Oh, los dobles se le pegan. Juego número 5. Yarwell o Pitos, ¿cuál de los dos es que va a pasar al top 8 loser? Dice Sandy, métele un totem por la nada. Bro, pero ¿cómo así? Bueno, agrio esto, señores. Juego número 5 entre Pitos y Yarwell. Aquí, Saki, no sabemos quién va a ganar, quién va a pasar a top 8 del lado del loser de estos dos jugadores. Pero se está tirando, ¿eh? Se está tirando. This is going so... You know what? What better way to have a final game, final round of the night right before top 8? It's literally now or never. You know, you can't be playing... Jay, está pensando en Jay. I kind of hope not, but it looks like it might happen. This is a horrible matchup for Jade, just because Kodo can literally not block and doesn't feel the damage. So the biggest thing here is Fitos needs to use the back 2 accordingly against Yarwell's forward 2. Wow. Because that's the only way that that's going to stop. Not to mention, has to hit Kodo over 20 times, more than likely. Bueno, vamos a ver por qué se fue a Jay. A ver qué pasa. Una pelea entre marido y mujer. Estos dos son pareja, ¿eh? Vamos a ver, intentando entrar Jay con las patadas. Down one, la varilla. Igualmente, si no sabe jugarle el cota a la Jay, se muere, ¿eh? Saki. Si no sabe jugarle, se muere porque no es fácil jugarle al sistema Jay. No tanto del Sonic, sino también de esa patada y la varilla de Jay. Mira aquí con el Sonic está dominando. Saca el sol porque quiere recuperar vida, pero entra con ese mid y hace un daño increíble. 35% de daño. Hikochan, que sacó el sol para llenarse, hizo más daño y lo tiene todo. Oh, no llega a punichar ahí Pito. Vamos a ver. No llega. Oh, ya. En problemas. Dios, ¿qué es esto, Saki? This is really problematic. This is exactly what I was mentioning. Calling for the unblockable. No punish. Bro. Oh, this is not looking good. This is not looking good. This is chip damage. Or... Bro, why? Why? This is so hard. You need a crushing blow and a good crushing blow too. One that you can do damage for. He got the sun, yeah, that's it. He don't give a fuck. Oh, no mandó para el sol, se llenó. No, yo, no. It's Hikochan. It's Hikochan. He's broken. Round 2. Yo. Fight. Oh, man, that was so Yo. Yeah, and you can't zoom because of that parry. So it's like you have to close in. You have. Oh, this is looking so rough for Pitos. And there we go into the amped. Again, catching it. Yeah, cambió la secuencia porque sabes que si tira la otra se castiga. Pero ahí, sorprendiendo a Pitos. Pitos tiene que hacer algo rápidamente. Porque está aquí en problemas contra este Kotalkan. Consigue el trote y el crouching blow. Aún está ahí Pitos, se va por el full combo. Excelente conversión. El breakaway de parte de Yarwell, señores. Vamos a ir al final round o se va a acabar para Pitos. Vamos a ver qué pasa. Cuidado, con mucha vida Kotalkan, hay que hacerle daño. ¡Oh! Crouching blow combo. ¡Yo! Está casi muerto Pitos y ya no hay fatal blow. Kotalkan puede hacer lo que quiera. Puede tirar el sol. Doble pizza. Se acabó. Top 8 para Yarwell. Bien jugado. GG's. Mira, le sacó todos los totems y el sol. Ah, pero te quillaste y viene fatal. Ah, pero... So for anybody wondering, like, how, if you're like Jade and actually trying to play that matchup, there's a couple of things you need to do. One,
It's really important that you bait out Kodo's forward two. It's so important because that's when you're gonna want to use the back two. But at the same time, you can't be like too customary to use it. And the second thing is punishing Sun. Jade can punish Sun if she has the nitro kick, but you have to make the choice. Either you go for purple or you go for the punish. And sometimes it's just better for the punish. And at the end of the day, you're the one that has to play more patient because that's a lot of damage that you're going to have to output compared to whereas Kodo will just do 2 hits and you're dead. Yeah, 2 hits and you're dead. That's it. Yo, Hikochan, señores, es un personaje muy potente, muy fuerte. Y ahí lo usó muy bien Yarwell. Y vemos un top 8 hoy, esta noche. Durísimo. Este es el top 8 para el viernes, señores. Semana número 3, Rumble in the Jungle Norte, volumen 2. Gracias a Console Gaming League. Del lado del winner tenemos a kaiserlsama. Tenemos a Digital Gaming iscorpion. Tenemos a Sandy. Tenemos a Bloody. Oh, Cyrus Payne. ¿Qué hace Payne ahí? Ya Payne clasificó, loco. Ah, pero Payne quiere jugar 2 veces. Quiere jugar 2 veces, Payne. Es Hikochan que va, Hikochan. Dark Legacy Hikochan. Espérate. Ah, pero Payne se quiere colar, compadre. Payne, ¿qué te hace ahí, Vi? ¿Qué hace Payne ahí, loco? Payne, vete de ahí, Vi. Nada de eso. Vi, bárbaro. Ya. Hikochan. Ya. Sandy versus Hikochan de Dark Legacy. Así es que va el top 8, señores. Disculpen ahí el pequeño error. Del lado del winner. Del lado del loser tenemos a Yarwell versus Radamanthys. Mira, Radamanthys que no jugó en el winner. Es un Kotal Khan muy fuerte. Radamanthys también. No jugó en el winner porque no llegó a tiempo y fue DQ contra iscorpion. Pero del lado del loser pudo acabar con todo el mundo y llegar al top 8. Brotherhood of Shadow, Radamanthys. Tenemos también a Bossander ahí en el top 8. Y tenemos a Brotherhood of Shadow, Gatillero. La gente activa, dominando, señores. Ese top 8 en una semana importante, la penúltima semana para clasificar. A ver quiénes van a ser los clasificados en primero y segundo lugar. Clasifica de esta tercera semana, Saki. Y entonces, Saki, dime a ver, ¿cómo la has pasado en esta semana número 3 aquí en Rumble? Me divertí muchísimo. Gracias de nuevo por la invitación. Lo agradezco muchísimo. Y I can't wait to watch the rest of the tournaments, the top 8s and the finals. Yeah, el viernes, señores, vamos a estar por aquí en vivo. Nos va a estar acompañando nuestro hermano Chef en los